Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 42. El marchitamiento de una rosa, primera parte. La escena a la que se había enfrentado Harry al llegar a las mágicas calles de Noruega había sido de horror. Hasta donde alcanzaba la vista, ambos lados de la pasarela estaban llenos de cadáveres mutilados colgados de farolas o atados a cualquier otro soporte que pudiera usarse para tal fin. Todos habían sido desnudados y el símbolo de las reliquias de la muerte había sido tallado de forma rudimentaria en sus pechos. No era la primera vez desde que Harry comenzó su campaña contra Grindelwald que se sentía enfermo hasta la médula. Los noruegos no habían sido tan complacientes con las fuerzas invasoras y lo habían pagado caro. Su castigo, la macabra exhibición, sirvió para recordar que no se toleraría ningún desafío. Era la primera vez que Harry veía la crueldad que Grindelwald podía ejercer sobre aquellos que no compartían su visión, y aunque Harry sabía que el hombre era el culpable de lo que había ocurrido aquí, la culpa igualmente recaía en aquellos que no hicieron nada para evitarlo. La IU de hecho había desplegado una fuerza simbólica para proteger a Noruega, una fuerza que había huido inmediatamente cuando los hombres de Grindelwald llegaron, según lo que el propio Harry había descubierto desde su llegada. Para el joven Wizard, la inacción aquí era inaceptable, y solo trajo las palabras de Nicholas al primer plano de su mente. Debes ser más despiadado que el enemigo al que te enfrentas. Si no estás dispuesto a hacerles lo que ellos te harán a ti, perderás. Harry sabía que los que se oponían a Grindelwald habían perdido en Noruega. Ya sea porque huyeron en lugar de luchar o porque se convirtieron en una de las desafortunadas víctimas posteriores, no hubo victoria aquí, pero eso no significaba que no pudiera haber justicia, que no había nada que pudiera hacer para darles a los que quedaban la esperanza de un futuro mejor. En los días que estuvo aquí, Harry había observado las idas y venidas de los hombres de Grindelwald que continuaban acosando y torturando a cualquier ciudadano con el que se cruzaran. No, la victoria era realmente inalcanzable, pero Harry no estaba contento de irse antes de hacer algo para aliviar las heridas que le habían infligido. ¿Sabes quién soy?, le preguntó al hombre que había capturado. Era un alemán con el que Harry se encontró agrediendo a una mujer que sostenía un bebé muerto contra su pecho. Ella no había respondido, cualquier pelea que pudiera haber tenido alguna vez había desaparecido mientras su atacante estaba jugueteando con los botones de su vestido. Un hombre muerto, se burló el alemán. Harry rió oscuramente antes de golpear con el puño la nariz del hombre, los huesos se rompieron bajo la fuerza. El alemán escupió al suelo. Su boca y su nariz destrozada resumaban sangre. No tienes idea con quién te estás metiendo, se burló. Harry asintió y siseó mientras agitaba su varita. Observó cómo el flujo de sangre aumentaba y los ojos del hombre se abrían de par en una mezcla de miedo y de falta de oxígeno. La serpiente envuelta alrededor de su garganta siseó contenta hasta que Harry le ordenó que dejara de estrangular al hombre. «¿Eres tú?», resopló, tosiendo mientras jadeaba en busca de aire pero al mismo tiempo se ahogaba con su propia sangre. «Soy yo», confirmó Harry en voz baja. «Hay cosas que me gustaría saber y tú me las dirás. De una forma u otra, conseguiré lo que quiero de ti». El hombre maldijo en su lengua materna, apuntando su saliva esta vez a los pies de Harry. «No te diré nada». «Ya veremos», respondió Harry, apuntando con su varita a los ojos del hombre atado. Legeremancia. Las defensas con las que se topó fueron pobres, y Harry se adentró en la mente del hombre con facilidad, desgarrando los días pasados de tortura, gratificación y disfrute del botín de guerra. Para este hombre ya no habría más de eso. Ralentizó los recuerdos de conversaciones que podrían resultar útiles y asintió para sí mismo antes de liberarse. El hombre gimió, la intrusión sin duda le había dejado un gran dolor de cabeza, pero Harry había descubierto todo lo que necesitaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó con curiosidad. «Que te jodan», se atragantó el alemán. «Entonces morirás sin nombre y tus seres queridos nunca sabrán qué fue de ti». Antes de que pudiera pronunciarse alguna protesta, Harry le ordenó a la serpiente conjurada que apretara su agarre una vez más y observó cómo la vida era drenada de los ojos de su prisionero. No sentía ni un ápice de culpa. Habiendo visto a qué había sometido el hombre a sus propias víctimas, se le había concedido una muerte misericordiosa en comparación. Por el momento, abandonó el cuerpo y se despidió de la casa en la que había fijado su residencia. Harry temía pensar qué había pasado con los antiguos ocupantes, pero cuando entró de nuevo en las calles de Oslo, no fue una deducción difícil de hacer. Grindelwald debe haber asesinado a cientos de brujas y magos aquí. Ni siquiera los hijos de quienes se habían opuesto a él se habían salvado. Aún así, se aseguraría de que sus muertes no fueran en vano. No podía traerlos de vuelta, no podía darles la justicia que merecían, pero las reparaciones se harían con la sangre de aquellos que habían derramado la suya.
Después de haber reunido todo lo que necesitaba del hombre sin nombre cuyo cadáver aún no se había enfriado, había elaborado un plan. Grindelwald y sus seguidores necesitaban que se les recordara que no todos huirían de ellos. Puede que la Igua esté dispuesta a permitir que mueran aquellos que no considera dignos de morir, pero Harry no. Se había dado cuenta de que los brujos no eran mejores que el Wisengamot que había conocido en Gran Bretaña. Eran tan ociosos, tan motivados por sus propios intereses y tan ineficaces como el ministerio. Una vez más, Harry se encontró desilusionado con un organismo cuyo único propósito era servir a quienes representaba. Solo servían a sí mismos y a sus propios intereses, y Harry estaba harto de eso. Si ellos no estaban dispuestos a hacer lo correcto y lo necesario, Harry lo haría. Según los recuerdos que había visto, la mayoría de los que habían sido enviados a Noruega partirían pronto hacia Bélgica, el próximo objetivo de Grindelwald. No lo harían sin temor a lo que les esperaría allí. Harry se encargaría de ello. Romper. Puede que los suecos y los daneses lo hayan recibido con los brazos abiertos, pero los noruegos no. La lucha había sido encarnizada, una batalla sangrienta que los nativos que habían luchado con valentía nunca olvidarían. Para el resto del mundo, sin embargo, sería solo una nota a pie de página en una rica historia de muchas escaramuzas por venir que Gellert había ganado. Con los noruegos conquistados, los países escandinavos quedaron ahora bajo su control, aunque hubiera tenido que dar ejemplo con el último de ellos. Gellert, llamó Weber triunfantemente mientras irrumpía en la habitación de forma poco habitual en él. Creo que he encontrado a alguien con quien querrás hablar. Gellert frunció el ceño pero sonrió cuando el representante italiano de la Igua marchó frente a él. Tenía la impresión de que habías muerto, comentó. No te han visto desde que detuvieron al señor Sato y no creo que te atrevas a huir de mí. No fuiste tú de quien huí, balbuceó el italiano. Fue la Igua, me habrían llevado a mí también. Pero tú no viniste a verme, señaló Gellert. Te escondiste de mí tanto como de ellos. Ahora, ¿por qué me encuentro sin el apoyo del Supremo Mugwump? Fue Federov, se defendió el italiano. Estaba husmeando y descubrió que Sato te apoyaba. Nos tendió una emboscada en la cámara. Gellert asintió pensativamente. ¿Y usted permitió que lo arrestaran? El italiano meneó la cabeza. No es lo que piensas. La serpiente estaba allí y. Gellert levantó una mano para silenciar al hombre. Dime, ¿tú y el señor Sato lograron recuperar los archivos personales de los Hit Wizards? No, susurró el italiano. Solo Federov tiene acceso a ellos y los ha sacado de la sede de la Igua. Nadie sabe dónde. Gellert meneó la cabeza decepcionado. Entonces parece que ya no me sirves de nada, murmuró. Espera, no. La protesta cayó en oídos sordos mientras el italiano se agarraba desesperadamente la garganta, las venas palpitantes se volvían de un negro enfermizo mientras su sangre contaminada fluía por su cuerpo. En cuestión de momentos, soltó un último gorgoteo y una salpicadura de líquido oscuro salió disparada de su boca mientras caía al suelo. Quiero saberlo todo sobre ese Federov, le ordenó Gellert, con la mirada fija en el italiano fallecido. Quiero saber cuáles son sus debilidades, dónde bebe y dónde vive, entiéndalo. Por supuesto, Gellert, respondió Weber obedientemente. Otro golpe en la puerta sonó y Perseo entró sin que se le ordenara. ¿Se ha abandonado el decoro hoy?, murmuró Gellert para sí mismo. ¿Qué puedo hacer por ti ahora? Perseo quedó paralizado por el cadáver que yacía en el suelo, y no fue hasta que Gellert agitó una mano frente a sus ojos que salió de su estupor. ¿Qué es? Perseo tragó saliva profundamente. Creo que deberías verlo tú mismo, Gellert, respondió nervioso. No te va a gustar. ¿Qué ves? Presionó Gellert. Perseo meneó la cabeza. No sé cómo explicarlo, dijo preocupado. Es un caos, Gellert. Los hombres están aterrorizados. Entonces será mejor que me lo muestres, le instó Gellert. Ven, Weber. Si es tan deprimente como Perseo parece pensar, quizá debas verlo tú también. Weber asintió. ¿A dónde vamos?, preguntó. Oslo, respondió Perseo. Gellert sintió que una sensación de inquietud lo invadía, pero colocó una mano sobre el traslador que le había dado a Perseo el día que se despidió de Noruega. Después de un momento de incomodidad, los tres llegaron a una habitación de hotel que Perseo evidentemente había reclamado para sí. Es por aquí. Gellert lo siguió con Weber a cuestas, y cuando salieron del edificio se encontraron con una escena y un olor que horrorizarían a todos, excepto a aquellos con un estómago extremadamente fuerte. Las calles estaban llenas de muertos, igual que cuando Gellert se fue, pero estos no eran los nativos muertos. Estos eran sus propios hombres, unos 200 en total. Estaban colgadas de farolas y otras atadas a las bases.
Algunas incluso habían sido abandonadas a pudrirse en la cuneta cuando los lugares para sujetarlas se habían secado. En el pecho de cada uno de ellos se encontraba estampada una marca aún encendida, la que Gellert había adoptado, pero esta era diferente. Cada elemento de las reliquias estaba representado por una serpiente que ardía brillantemente en fuego esmeralda, y el mismo símbolo colgaba en el cielo, bañando las calles con su resplandor. ¿Cómo?, preguntó Gellert. Perseo meneó la cabeza. No podemos estar seguros, respondió. Desalojó todo el hotel de enfrente. Lo primero que supe de ello fue cuando apareció el símbolo. Gellert apretó los dientes. Eso no es todo, continuó Perseo. Todos los prisioneros se han ido y los guardias están muertos. Gellert respiró profundamente para recomponerse. No debía perder los estribos cuando tantos lo miraban expectantes. Asintiendo, dio un paso hacia adelante con la intención de dirigirse a los hombres que lo observaban, solo para girarse bruscamente hacia los cuerpos inmovilizados que habían comenzado a luchar contra sus ataduras. No estaban vivos. Sus ojos brillaban de un esmeralda misterioso y las heridas que les habían infligido eran, sin duda, fatales. Dejaron de moverse tan repentinamente como se habían animado y lo miraron al unísono. Una matanza por una matanza, silbaron antes de que los símbolos estallaran, envolviendo a cada uno de ellos en fuego. No hubo gritos, pero el olor ya nauseabundo de carne quemada se volvió tan abrumador que algunos de los que miraban vaciaron el contenido de sus estómagos. Como final, el símbolo que colgaba tan siniestramente sobre ellos explotó en una lluvia de chispas y quemó el pavimento. Un recordatorio duradero de que la serpiente había contraatacado rápidamente. Gellert tembló de rabia y tardó varios instantes en calmarse lo suficiente para pensar con claridad. Limpiad este desastre, ordenó a los espectadores antes de volverse hacia Perseo. Los prisioneros se han ido, casi como si hubieran desaparecido. Eran 28, resopló Gellert. La gente no desaparece así como así. ¿Los habéis buscado? Por supuesto, respondió Perseo. Por lo que he podido deducir, los llevó al puerto y robó un acorazado. Ahora podría estar en cualquier parte. Gellert asintió. La serpiente y sus prisioneros estaban perdidos para él. Seguimos como estaba previsto, declaró, pero quiero saber cómo logró hacerlo sin que lo detectaran. Debe haber estado aquí durante horas. Lo investigaré de inmediato, le aseguró Perseo. Gellert tarareó y asintió agradecido al joven. Ten por seguro que lo haces. Tras recibir instrucciones, Gellert regresó al hotel al que habían llegado, acompañado por Weber. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el alemán. Encuentra a ese Fedorov, respondió Gellert. Esta victoria será efímera para la serpiente. No cambia nada. Romper. Para Tom, la guerra no podría haber estallado en mejor momento. Cuando llegó el final de su segundo año, se sintió frustrado por la vigilancia constante que ejercían ciertas personas en el castillo. No era ningún tonto. H sabía que lo estaban siguiendo. Tom pudo comprender que Dumbledore hiciera eso. El hombre le había tomado una antipatía inmediata, un sentimiento que era mutuo. El subdirector estaba interfiriendo, y Tom no veía con buenos ojos a quienes se interesaban en sus asuntos. Sin embargo, el profesor Dippet no podía comprender por qué había mostrado tanto interés en los movimientos de un estudiante de segundo año. En más de una ocasión había sorprendido al director siguiéndolo y prestándole más atención de lo normal. Ciertamente no observaba tan de cerca a los otros estudiantes. Desde el comienzo del semestre, parecía que los dos hombres tenían otras cosas que los mantenían ocupados, y si decidían distraerse con algo tan ridículo, Tom no los detendría. La guerra no significaba nada para él. Le pareció bastante patético que tanta gente se preocupara por ello. Nada podía dañar a ninguno de ellos mientras estaban en el castillo. Aún así, le había dado tiempo al joven Slytherin para terminar su investigación sobre la familia Riddle y su posición en el mundo mágico. Decir que estaba enojado y decepcionado por lo poco que había descubierto sería quedarse corto. Ningún libro que había consultado mencionaba ningún otro nombre, e incluso cuando le preguntó al hombre de la librería del callejón Diagon, él tampoco tenía conocimiento para compartir sobre el asunto. Tom no podía entender. Su padre tenía que ser un mago. Era la única explicación. Quizás le habían dado un nombre falso. La única otra opción era que su madre fuera una bruja, pero eso no podía ser cierto. Según la señora Cole, su madre había muerto al dar a luz a Tom, pero eso fue todo lo que la mujer le dijo. La señora Cole no ocultó que lo despreciaba y que no ayudaría a Tom en nada. No, su madre no podía haber sido la madre mágica que él tuvo. Ninguna bruja que valiera la pena moriría durante el parto, y aún así, podía sentir que era verdad, casi como si su magia se lo estuviera diciendo.
Tom exhaló un profundo suspiro mientras salía de la biblioteca. Ni siquiera tenía un nombre para su madre, entonces ¿cómo se suponía que descubriría quién era ella? Estaba reflexionando sobre ese mismo pensamiento cuando oyó voces silenciosas delante de él y Tom se desilusionó. No había salido después del toque de queda, pero tenía curiosidad y se acercó más al lugar donde la gente estaba hablando, frunciendo el ceño cuando se encontró con el asistente de Dumbledore y un hombre que no reconoció. Los llevé a España, pero es solo cuestión de tiempo antes de que Grindelwald lo tome. ¿Crees que lo hará? Preguntó McGonagall preocupada. Si la Igua no se pone las pilas, se quedará con lo que quiera, se quejó el hombre. El próximo será Bélgica. ¿Bélgica? El hombre asintió. He informado a quienes necesitan saberlo. Queda por ver si hacen algo al respecto, pero estaré listo. McGonagall parecía molesta por lo que dijo el hombre, y aunque Tom no entendió lo que los dos estaban discutiendo, continuó escuchando. Harry, por favor, suplicó, tomando su mano. Estaré bien, le aseguró el hombre llamado Harry a McGonagall con una sonrisa forzada. Al menos habla con Albus. Quizá cambie de opinión. Harry se rió sin humor. No servirá de nada, suspiró. Está contento con sentarse y permitir que asesinen a gente inocente. Si vieras lo que vi, lo entenderías. Mató a cientos de ellos porque no querían ninguna parte del mundo que él quiere imponernos. Lo sé, lo consoló McGonagall, pero les ayudaste a escapar. Harry asintió, matando a docenas de sus seguidores. Sé que no debía serlo, pero no pude evitarlo. Lo que le hicieron a las mujeres y a los niños. McGonagall puso un dedo sobre sus labios para silenciarlo. No tienes por qué dar explicaciones. No pienso menos de ti. Pero eso no me hace igual que él. Grindelwald. Harry asintió y McGonagall tenía la misma mirada en su rostro cuando iba a decírselo a un estudiante. No vuelvas a decir eso. Dijo con firmeza. No te pareces en nada a él, Harry. Hiciste lo que hiciste para salvar a esa gente. Es un monstruo. ¿Y eso en qué me convierte? El hombre más dulce y cariñoso que conozco, respondió McGonagall con suavidad. No te pareces en nada a él, Harry. Estás haciendo todo lo que puedes para poner fin a esto, para proteger a todos de él. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Lo sé, supongo que estoy cansado y no pienso con claridad. Han sido unos días muy largos. Entonces irás a descansar un poco, insistió McGonagall antes de inclinarse más cerca. Tom la imitó para poder escuchar lo que ella decía, pero mientras lo hacía, el hombre se puso rígido y se giró, sus ardientes ojos verdes fijados en la armadura detrás de la cual se escondía Tom. ¿Qué pasa? Preguntó McGonagall. Tom ni siquiera se atrevía a respirar por el miedo. Había pasado algún tiempo desde que sintió algo así, pero todo en Harry gritaba peligro y el sentido de autoconservación de Tom se activó. Harry, insistió McGonagall. En el momento en que el hombre se giró para mirarla, Tom salió corriendo a la vuelta de la esquina, con el estómago lleno de miedo cuando un hechizo pasó zumbando junto a su oído y arrancó un enorme trozo de piedra de la pared frente a él. Siguió otro, este tan caliente que derritió el montón de escombros, dejando un charco humeante de líquido en el suelo. Tom no dejó de correr hasta que llegó a la oficina de Slughorn e irrumpió en la habitación jadeando y sudando por una mezcla de sus esfuerzos y el calor del hechizo que había sido enviado tras él. Tom, buen muchacho, ¿qué has estado haciendo? Preguntó Slughorn preocupado. Nada, señor, respondió Tom sin poder evitar temblar. Slughorn le lanzó una mirada de incredulidad. Toma asiento, le ofreció mientras vertía una poción en una copa y se la ponía a Tom en la mano. Es una poción calmante. Merlin sabe que podrías usarla. Tom asintió agradecido y lo bebió. Después de un momento, sintió que se relajaba un poco, pero el miedo permaneció. Ahora, ¿podrías decirme qué te dejó en ese estado? Insistió Slughorn. Tom sabía que el hombre no lo dejaría ir hasta que le explicara. Escuché a la señora McGonagall hablando con alguien y escuché, admitió. Estabas husmeando, acusó Slughorn. Tom asintió antes de bajar la cabeza. No se sentía avergonzado por lo que había hecho, pero mostrarse apenado sería de gran ayuda para el jefe de su casa. ¿Y esta conversación es una que no deberías haber escuchado? No lo sabía, se defendió Tom. Estaba volviendo de la biblioteca y los oí. ¿Escuchaste a quién? Preguntó Slughorn con curiosidad. La señorita McGonagall y un hombre llamado Harry. Ha matado a gente, profesor. Le oí admitirlo. Dijo que había matado a docenas de ellos. Slughorn levantó una mano para silenciarlo. ¿Este Harry tenía el pelo oscuro? Tom asintió. Y ojos verdes, confirmó. Se parecía un poco a mí, añadió en voz baja. Slughorn sonrió tristemente.
El hombre que usted vio era Harry Evans, y no creo que le hubiera gustado que lo espiaran a escondidas. ¿Harry Evans? Preguntó Tom frunciendo el ceño. El nombre le sonaba, pero Tom no podía recordarlo. Slughorn asintió, la grasa alrededor de su cuello se tambaleó. Se graduó el año anterior a que te unieras a nosotros, explicó. Desde entonces se ha ganado una gran reputación. ¿No has leído algo sobre él en el periódico? Tom meneó la cabeza. Bueno, si lo hubieras hecho, sabrías que recientemente luchó contra Cassiopeia Black en un duelo en Oxmeade, y el señor Evans ciertamente salió vencedor del duelo. ¿Cassiopeia Black? Preguntó Tom. Había leído sobre los Black mientras investigaba sobre su propia familia. Eran una familia a la que no se debía contradecir y tenían reputación de producir algunos de los magos más oscuros y peligrosos de los últimos 6 siglos. Cassiopeia Black estudió aquí hace algunos años. Es una bruja temida que tiene un gran talento con su varita. Eso debería darle una idea de lo talentoso que es el señor Evans. Tengo información fidedigna de que derrotó al profesor Not en un duelo antes de graduarse. ¿En serio? Preguntó Tom impresionado. La profesora Not era una bruja brillante. Slughorn asintió severamente. Te aconsejo que no le llames la atención. No es un hombre con el que quieras estar en el lado equivocado. Por lo que has dicho, solo puedo deducir que se ha unido a la lucha contra Grindelwald. Se mencionó Grindelwald, confirmó Tom. Ahí lo tienes, dijo Slughorn alegremente, pero debo aconsejarte que olvides lo que hayas podido oír, Tom. Sin contexto, es peligroso hablar de cosas que no entiendes bien, ¿no? Lo haré, aseguró Tom al maestro de pociones, pero ¿qué pasa si viene a buscarme? Slughorn se rió entre dientes. No creo que sea probable que vaya a perseguir a un colegial, Tom, pero si eso te hace sentir mejor, hablaré con el director y le explicaré que lo que pasó esta tarde fue un accidente y que te disculpaste por escuchar conversaciones privadas. Gracias, profesor, respondió Tom con una reverencia. Ahora, ¿por qué no vas a la sala común? Creo que ya tuviste suficiente aventura por una noche, ¿no? Tom asintió agradecido y salió de la oficina, lanzando una mirada furtiva hacia el final del pasillo antes de apresurarse hacia la pared que le otorgaría acceso a un lugar seguro. Ni siquiera Harry Evans pudo entrar a la sala común de Slytherin. ¿Qué te pasa, Ridley? Preguntó Jaxley, de 6º año. Parece que hubieras visto un fantasma. Los compañeros de casa que rodeaban al chico se rieron del pobre tipo, pero como el chico tenía su edad, Tom le permitió su momento antes de acercarse. Jaxley no estaba tan mal. Nunca le había dado problemas a Tom por no tener un nombre importante, no como la mayoría de sus compañeros de casa. Jaxley, ¿conocías a Harry Evans? Le preguntó Tom al chico mayor, quien entrecerró los ojos con sospecha antes de negar con la cabeza. No personalmente, pero sabía que no debía meterme con él. Escuché que se encargó de Parkinson y otros 5 Slytherins él solo. Estuvieron en la enfermería durante días cuando terminó con ellos. ¿Por qué preguntas por Evans? No hay razón, respondió Tom con desdén mientras se dirigía a su dormitorio. Quienquiera que fuera este Harry Evans, tenía una reputación que Tom deseaba tener para sí. La gente le tenía miedo a Evans, lo respetaba y pronunciaba su nombre con puro respeto. Tom también quería eso y lo tendría. No importaba lo que tuviera que hacer, su nombre sería tenido en el mismo respeto que el de Harry Evans. No, el nombre de Tom sería tenido en mayor consideración, y sería él a quien el mundo mágico temería. Cuando ese día llegara, Harry Evans no sería nada comparado con Tom Marvolo o Ridley. Hizo una mueca al oír que utilizaba su propio nombre común. Había llegado a despreciar cómo lo llamaba su madre. ¿Quizás lo cambiaría? ¿Quizás sería otro nombre el que temían pronunciar? Tom asintió pensativamente. Después de todo, no había nada que pudiera obligarlo a conservar un nombre que no le gustaba. Romper. Harry observó desde dentro de su capa como el chico salía de la oficina de Slughorn. El joven Voldemort mostró suficiente conciencia como para mirar en su dirección. No habría escuchado nada importante, pero la sensación de la magia de los chicos mientras se acercaba había traído muchos recuerdos desagradables a la mente de Harry. Si no fuera porque Minerva apartó el brazo de su varita del objetivo mientras disparaba sus hechizos tras él, Harry habría matado al niño en el calor del momento. No es que le importara, pero ciertamente habría traído muchos más problemas que no necesitaba en ese momento. Por ahora, tenía que concentrarse en Grindelwald, y Harry no tenía ninguna duda de que el hombre ya estaba planeando su próximo movimiento contra él y la Igua. Romper. Una vez más, Weber parecía bastante cansado por sus esfuerzos por llevar a cabo la petición de Heyert con la eficiencia que se esperaba de él. Había estado ausente solo 3 días, pero evidentemente no había dormido en ese tiempo. ¿Qué has descubierto?
Preguntó Gellert con curiosidad al alemán. Iván Fedorov es un antiguo mago de los golpes que lleva 19 años en el servicio, le informó Weber. No frecuenta tabernas y pasa el poco tiempo libre que tiene en casa, donde vive solo. Es viudo y su propiedad está bien protegida. Se necesitaría a alguien con una habilidad ejemplar no solo para violar sus protecciones, sino también para matarlo. Yo recomendaría un equipo de no menos de 40 personas. Su casa se encuentra en Rostov. Gellert asintió. Me ocuparé de él personalmente, declaró. Llevaré a 30 hombres en los que confío plenamente. Envía a buscar a Gaulitier y dile a Perseo que prepare a los hombres. Debe atacar el Ministerio de Magia belga a las 9 de la noche dentro de 2 días. Por supuesto, respondió Weber con una reverencia. Lo haré de inmediato. Muy bien, recuérdele a Gaulitier que estamos tratando con el jefe del Departamento de Justicia de la Igua. Tiene a su disposición a algunos de los mejores magos que el mundo puede ofrecer, incluido un hombre escurridizo para el que debemos estar preparados. Lo haré, le aseguró Weber. Dicho esto, se fue a cumplir sus órdenes y Gellert sacó la varita de Sauco de su manga. Desde que se había enfrentado a la serpiente, esta había sido tan impecable como siempre, pero no podía olvidar la momentánea falta de lealtad que había demostrado. Todavía no entendía lo que había ocurrido esa noche, pero quizás derrotar a un hombre como Fedorov reiteraría su vínculo con la varita. Gellert no lo sabía, pero no podía prescindir de él. Después de haber probado su poder, se mostraría reacio a volver a utilizar su varita original. Romper. William bostezó cansado al salir de su habitación de hotel. Él y el resto de su grupo habían estado patrullando hasta la medianoche y ahora eran apenas las 3 de la madrugada. Unas pocas horas de sueño no eran suficientes para pasar un día en Brujas, pero lo habían convocado. Gabriel no lo habría mandado llamar a menos que fuera algo importante. Al llamar a la puerta de la habitación del comandante, le ordenaron entrar y encontró a Modi completamente vestido, estudiando un mapa de la ciudad. ¿Qué pasa, Gabriel?, le preguntó William al hombre. En un momento, murmuró Modi. Los demás llegarán en breve. Si Gabriel hubiera mandado llamar a los otros líderes del grupo, entonces la reunión improvisada solo podía significar una cosa. ¿Qué pasa, Modi?, preguntó malhumorado un francés mientras entraba en la sala, seguido por otras 7 personas de varios países miembros de la IGUA. Gabriel levantó la vista de su mapa y los saludó con un gesto sombrío. He recibido noticias de la IGUA de que es inminente un ataque aquí, explicó. Grindelwald está movilizando una fuerza de unos 2000 hombres para tomar Bélgica. ¿2000? Preguntó William preocupado. Sí, pero en unas horas llegarán más de los nuestros. No será como Suecia, Dinamarca o Noruega. Se espera que resistamos en Bélgica. ¿Cuántos más vendrán?, preguntó el francés. Alrededor de 800. El francés asintió satisfecho. ¿Será suficiente?, presionó William. Tal vez, respondió Gabriel con incertidumbre, pero nuestras órdenes son repelerlos. ¿Y de dónde salió esa información? ¿Cómo podemos saber siquiera que vendrán aquí? Los magos asesinos, explicó Gabriel. Por lo poco que me dijeron, hizo un gran trabajo con las fuerzas de Grindelwald en Noruega y rescató a 28 prisioneros en el proceso. Creo que todos podemos adivinar quién era. La serpiente, suspiró William. Evidentemente Harry había estado ocupado la semana pasada. No está confirmado, pero apostaría mi casa a que sí, respondió Gabriel riéndose, y podemos estar seguros de que vendrán aquí porque el ministerio está aquí. Si toma el ministerio, Bélgica estará perdida para nosotros. Todo, desde la prisión hasta el hospital, está controlado desde ese edificio. No se le debe permitir que lo tome. Los líderes del grupo murmuraron entre ellos, la mayoría esperando que otra ciudad fuera el objetivo. ¿La serpiente vendrá aquí?, preguntó el francés. Modi se encogió de hombros. No lo esperaba, pero tampoco sé qué esperar de alguien como él. Es muy posible que aparezca. Los demás parecían estar contentos con la idea, pero William no. Deseaba que Harry se mantuviera alejado de la pelea, pero sabía que cualquier protesta que hiciera caería en oídos sordos. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos esperar a que lleguen los hombres de Grindelwald, señaló. No, no podemos, convino Gabriel, volviendo a centrar su atención en el mapa. Tenemos la ventaja de que podemos elegir dónde se desarrollará la lucha, y preferiría que no fuera cerca del ministerio, pero no podemos arriesgarnos a estar demasiado lejos de allí. Bastaría con que un pequeño grupo nos pasara y todo habría terminado. Cualquier sugerencia será bienvenida. ¿Por qué no hacemos lo que hizo la serpiente en Polonia?, preguntó un español. Gabriel negó con la cabeza.
Ellos ya lo estarán esperando y nuestras propias trampas podrían ser utilizadas en nuestra contra. Necesitamos una defensa sólida más que cualquier otra cosa. William asintió pensativamente mientras miraba el mapa. Tengo una idea, anunció, señalando el mejor lugar para implementar su plan. No fue perfecto, pero fue lo mejor que pudieron hacer con el poco tiempo que probablemente tenían. ¿Y si fracasamos? Preguntó un irlandés. El fracaso no es una opción, afirmó Moody con firmeza. No se les debe permitir que nos superen. Romper. Perseo había aprendido de su error anterior, pero no pudo evitar comparar la sensación que sentía en las calles de Brujas con la que experimentó en Varsovia. Allí reinaba el mismo silencio que allí y, a cada paso que daba en dirección al Ministerio de Magia, hacía muecas, esperando que lo volaran. Por supuesto, él y sus hombres habían sido cautelosos y estaban buscando en cada rincón y grieta para asegurarse de que no les quedaran sorpresas desagradables esta vez. No caería víctima de las mismas circunstancias dos veces. Aún así, podía sentir los ojos de sus enemigos sobre él, esperando el momento para atacar. Perseo no lo haría hasta que recibiera la orden de Heyerps. Esta vez no podía haber errores. «Están ahí», murmuró uno de sus hombres a su lado, señalando con la cabeza hacia las calles oscuras que tenía delante. «Lo sé», susurró Perseo, poniéndose rígido mientras su varita vibraba. «Esa es nuestra señal para atacar». «Con cuidado», insistió. «No queremos que se repita lo de Varsovia». Encendiendo la punta de su varita, la sostuvo en alto antes de apuntarla bruscamente hacia adelante, y cientos de hombres surgieron de las sombras que lo rodeaban. Cargaron hacia el edificio del ministerio, pero Perseo permaneció detrás de los punteros, una decisión que resultó ser la correcta. Cuando estaban a unos 100 metros de la entrada fueron atacados. Los hechizos llovieron desde dos edificios a ambos lados de sus columnas de hombres. «Retiren», gritó Perseo. Él solo pudo sacudir la cabeza mientras se apresuraban uno sobre el otro para hacerlo, y el fuego del hechizo los derribó en masa. Se perdieron decenas, pero Perseo no se dejó intimidar. «Tenemos que derribar esos edificios», explicó a sus conmocionados hombres. «¿Cómo?», preguntó uno entrecortadamente. El sonido de vítores proveniente del lado opuesto irritó a Perseo. «Tengo una idea», reflexionó en voz alta. «Romper. ¿Estás seguro de que esto funcionará?», preguntó Heyerps. El hombrecillo de anteojos asintió con seguridad. Era uno de los miembros de la brigada de Gaulitier y Heyer no lo conocía bien. Cuando se eliminen las protecciones, este dispositivo desactivará cualquier traslador en un radio de 1 milla, explicó el hombre con entusiasmo. La protección contra apariciones que hay detrás garantizará que no pueda escapar. Ya te dije que era bueno, se jactó Gaulitier. Recogí al joven Steiner del departamento alemán de transporte mágico. Sabe lo que hace. Heyer tarareó e hizo un gesto para que el hombre continuara. ¿Estás listo?, le preguntó a Gaulitier, quien se limitó a sonreír. Entonces será mejor que te prepares para cualquier cosa. No hay forma de saber qué puede tener Fedorov acechándonos. Solo tienes que darme la palabra y lo activaré, anunció Steiner. Heyer miró su reloj. Perseo debería mantener ocupados a los belgas y, si tenían suerte, la serpiente estaría demasiado ocupada allí como para interferir con los esfuerzos de Heyerps. No sería bueno que nos interrumpieran esta noche cuando había tanto en juego. Adelante, ordenó, deslizando su varita en su mano. Romper. ¿A dónde se han ido?, murmuró Moody, más para sí mismo que para cualquier otro. Todavía están allí, dijo William sombríamente, ignorando a los hombres que lo vitoreaban a su alrededor. Sí, convino Gabriel. Cállate, espetó, acallando los vítores de los hombres con los que compartían techo. Algo no está bien. Mientras terminaba de hablar, una serie de luces cegadoras comenzaron a destellar frente a ellos, obligándolos a protegerse los ojos del ataque ardiente. «Mierda», maldijo Gabriel. Su arrebato fue acentuado por el sonido de algo chocando contra el edificio. Trozos de piedra comenzaron a desmoronarse. «Tenemos que bajar de aquí antes de que se derrumbe», dijo Gabriel con urgencia. William extendió la mano hacia el lugar de donde provenía la voz. «Vamos, nos aplastarán», instó. Con las luces encendidas y el edificio bombardeado, encontrar la puerta de la escalera resultó difícil, pero después de unos momentos lo lograron. «Aquí», gritó William. «Sigue mi voz». Uno por uno, la mayoría del equipo se dirigió hacia ellos. «No podemos esperar más», tosió Gabriel mientras el tejado temblaba una vez más. «Tenemos que bajar de aquí». William asintió y con un poco de esfuerzo por su parte, logró abrir la puerta. «Ten cuidado, Potter», le advirtió Gabriel. «Nos estarán esperando».
William abrió el camino, mirando alrededor de cada esquina que encontraba mientras descendían a los niveles inferiores, mientras el ataque al edificio continuaba. «Oh, mierda», murmuró mientras abría la puerta que daba a la calle. Innumerables varitas lo apuntaban y un joven que sonreía con aire de suficiencia lo miraba triunfante. «Ordene a sus hombres que suelten sus varitas, Lord Potter, y ninguno de ustedes resultará dañado». «¿Perseo negro?», preguntó William incrédulo. «Bastardo traidor», gritó Gabriel furioso, empujando a William a un lado. «¿Elegiste a Grindelwald por sobre tu propio país?» «Ah, debe ser un Moody», respondió Black. «Baja tu varita». «Me cago en ti», espetó Gabriel. «Tendrás que matarnos a todos». Perseo meneó la cabeza decepcionado. «Qué pena», suspiró mientras levantaba su varita solo para que sus ojos se abrieran con horror cuando un siseo siniestro llenó el aire, y William dio un suspiro de alivio. Harry había venido a ayudarlos. Romper. Iván se despertó de repente, con la respiración entrecortada. Mientras los hombres de Grindelwald se acercaban cada vez más a Bélgica, decidió dormir temprano para estar bien descansado y dirigir las fuerzas de la IGU y luchar si era necesario. Algo andaba mal. Podía sentirlo. Un grito agonizante rasgó el aire e Iván se puso de pie de un salto con su varita ya en la mano y rápidamente se dirigió a la ventana. Algo había caído en una de sus trampas para osos, pero lo que había sido atrapado no era ningún animal. El grito era de un hombre. Se quedó mirando la oscuridad buscando alguna señal de movimiento, pero no encontró nada. No podía ver nada. Con un elaborado movimiento de su varita, varias bolas de luz fueron enviadas al cielo y su tierra quedó iluminada. Fue entonces cuando los vio. Decenas de hombres corrían hacia su casa. El que los guiaba le resultaba familiar. La fotografía de Hans Gaulitier había ocupado un lugar destacado en la pared de criminales buscados durante muchos años, y en cualquier otra circunstancia que no implicara la llegada del hombre a su casa, Iván habría estado encantado de encontrarlo. Pero ahora no era ni el momento ni el lugar, no cuando estaba en tal desventaja. Maldiciendo en voz baja, Iván invocó su traslador solo para reír cuando vio que no se activaba. No había humor en su arrebato. Fue más bien un reconocimiento de lo verdaderamente terrible que era su situación. Tras asentir y echar una última mirada a la foto de su esposa que guardaba en la mesilla de noche, sacó la licencia que había llevado en su billetera durante casi 4 décadas y le dio un último golpecito con su varita. Ninguno llegaría a tiempo, pero lo encontrarían si no lograba escapar de las garras de quienes habían venido a buscarlo. «Ya te Yaliubliu, Galina», dijo a la foto, con una sonrisa triste adornando sus labios. «Scoroubirimsya». Secándose la lágrima que rodaba por su mejilla, se acercó a la ventana una vez más y comenzó a disparar hechizo tras hechizo a los enemigos que se acercaban, riendo maniáticamente con cada uno que caía. «Bastardos». Rugió, gruñendo cuando una maldición cortante lo dejó curando una herida profunda en su hombro. Iván continuó luchando, negándose a ser derrotado tan fácilmente. Al menos había frenado el avance de sus atacantes, pero un chasquido repentino echó por tierra cualquier pensamiento que pudiera haber tenido de escapar. Todo el frente de su casa fue destrozado por un solo hechizo, e Iván se encontró cayendo por una cascada de escombros antes de golpear el suelo con un ruido sordo. Incluso con el aire saliendo de sus pulmones, se obligó a ponerse de pie y continuar luchando hasta su último aliento, pero descubrió que su varita le era arrebatada de las manos casi inmediatamente después de ponerse de pie. «Ha luchado con valentía, señor Federov», dijo una voz. «Grindelwald», espetó Iván al ver otra cara en la pared, con el sabor de la sangre llenándole la boca. «Supongo que debería sentirme honrado de que hayas venido a matarme tú mismo». «¿Matarte?», preguntó Grindelwald. «No, no, querido hombre, no hay razón para que mueras esta noche. Simplemente tienes algo que quiero, y si me lo das, vivirás como mi prisionero». Iván se rió, haciendo una mueca de dolor al darse cuenta de que una de sus piernas se había lastimado en la caída, un dolor que la adrenalina, ahora en decadencia, había ocultado. «¿Y qué puedo tener que tú quieras?», preguntó. «Quiero todos los archivos pertenecientes a su departamento», exigió Grindelwald. «Todos». Iván asintió entendiendo. El hombre quería los archivos personales a los que Sato había intentado acceder. «No los tengo», respondió con una sonrisa burlona. «Están en algún lugar donde nunca los conseguirás, ¿no es así, serpiente?». Grindelwald y sus hombres se giraron bruscamente hacia donde Iván había estado mirando, y él aprovechó la oportunidad para robarle al hombre la oportunidad de sacarle la información. El señor oscuro estaba demasiado lejos para asestarle un golpe, así que solo quedaba una cosa por hacer. En un movimiento hábil, Iván sacó el cuchillo que guardaba en la manga y se lo clavó en el estómago, justo por encima del ombligo.
Eso le aseguraría desangrarse en cuestión de segundos. ¡No! Grindelwald se desesperó al darse cuenta de que había sido engañado. Iván sonrió, el sabor de la sangre se hizo más fuerte a medida que se derramaba libremente entre sus labios entreabiertos. Que te jodan, dijo entrecortadamente, sus últimas palabras lo llenaron de mucha satisfacción antes de desplomarse sin vida en el suelo. Continuará. Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 43. El marchitamiento de una rosa, segunda parte. Con la llegada de Harry causando un gran revuelo, William y el resto de su grupo lograron retirarse a donde otro grupo de luchadores de Hogwarts defendía la entrada al Ministerio de Magia belga. Aún así, la batalla se estaba inclinando cada vez más a favor de las fuerzas de Grindelwald. Durante la retirada táctica, habían erigido grandes barreras con los escombros caídos de los edificios y tomado posiciones detrás de ellos. Peor aún, el otro edificio en el que se encontraba un grupo formado por combatientes españoles y franceses fue derribado por completo, y ni una sola persona había emergido del montón de escombros. Estaban muertos. William no se engañaría a sí mismo pensando lo contrario. No podremos seguir con esto, le gritó Harry. El joven se había mantenido ocupado defendiéndose de una oleada tras otra de hechizos que le enviaban, hasta el punto de que no pudo lanzar ninguna ofensiva. William admitió a regañadientes que fue una táctica brillante por parte de sus enemigos. Si Harry estaba ocupado defendiéndose, entonces representaba una pequeña amenaza. No, habría que hacer algo. Gabriel, tenemos que liberarlo. Moody meneó la cabeza. No servirá de nada, Potter, gruñó, enviando una ráfaga de hechizos hacia el lugar donde habían visto a Perseo Black por última vez. Hay más de lo que viene. William miró hacia donde Gabriel había señalado y su corazón se hundió hasta su estómago. Desde la calle de la izquierda, otra ola de hombres corría hacia ellos, gritando sus gritos de batalla con sus varitas ya en la mano. William no podía contar cuántos eran, pero como ya estaban considerablemente superados en número, la situación estaba a punto de tomar un giro mucho peor. Si tienes alguna idea brillante, muchacho, ahora sería un buen momento para tenerla, gritó Gabriel por encima del estruendo. Creo que es hora de pensar en irnos, respondió Harry. Si no lo hacemos, nos invadirán. Tenemos que vivir para luchar otro día. Después de un momento de vacilación, Moody asintió. Sí, pero ¿cómo? Los trasladores están instalados y el ministerio no los va a desactivar. La IGW se pondrá furiosa de por sí. No, no lo harán, interrumpió William. Tengo una idea, pero tendrás que mantenerlos ocupados por un tiempo. ¿Puedes hacerlo? Sea lo que sea, hazlo rápido. Ordenó Gabriel. Con un asentimiento, William se apresuró hacia el edificio del ministerio, poniéndose la capa encima antes de entrar, agradecido de que Charles hubiera insistido en que la trajera. Atravesando apresuradamente la zona de recepción vacía, consultó uno de los carteles que le indicaban la dirección que debía seguir y subió corriendo una escalera cercana. Departamento de Transporte Mágico, murmuró para sí mismo, haciendo volar la puerta de sus bisagras con un movimiento de su varita. Puede que no logren la victoria en Bélgica, pero Grindelwald tampoco. Al menos no de la manera que él esperaba. Con una sonrisa, William encontró lo que buscaba y se puso a trabajar, asegurándose de recordar las otras habitaciones que necesitaba visitar para que su plan tuviera éxito. Romper. No había habido ningún respiro para Harry desde que había llegado. En el momento en que había aparecido, se habían lanzado docenas de hechizos en su dirección y no habían cesado desde entonces. Grindelwald lo había planeado de esa manera, Harry no tenía ninguna duda de eso. Mientras continuaba agachándose y esquivando la magia de la que se defendía, no pudo evitar pensar dónde estaba el hombre. Seguramente si hubiera tenido la menor sospecha de que Harry estaría aquí, él también estaría. Harry negó con la cabeza ante ese pensamiento. No quería que el hombre apareciera y empeorara sus circunstancias ya de por sí desventajosas. No sabía qué estaba haciendo William, pero Harry esperaba que se apresurara. Con cada minuto que pasaba, los hombres morían, y la mayoría de las bajas eran personas con las que Harry luchaba codo a codo. Tenemos que hacer algo con ese grupo, dijo Gabriel Moody con urgencia, señalando con la cabeza hacia los refuerzos que habían llegado y estaban rompiendo rápidamente las defensas improvisadas. Tengo una idea, pero no es estrictamente legal. No soy un auror, muchacho. Haz lo que tengas que hacer. Harry sonrió casi emocionado y Moody le lanzó una mirada de curiosidad. Cúbreme. Con Moody protegiéndolo, Harry tuvo un momento para concentrarse y, al hacerlo, usó su varita para cortarse la palma. ¿Qué carajo estás haciendo? Espetó Moody. Levitando una gota de su sangre frente a él, Harry la sopló suavemente antes de silbar y desterrarla en el aire. Muchacho, insistió Moody.
Hace tiempo que quería probar esto, respondió Harry siniestramente. El hechizo le había llegado de la misma manera que a muchos otros. Tal vez lo había encontrado en uno de los libros de Slytherin que había liberado de la Cámara de los Secretos hacía tantos años, pero no lo creía. No, esto fue un acto mágico del propio Voldemort. Con un chillido como el de un pájaro y un estallido de llamas doradas, apareció una enorme serpiente alada, el rostro del basilisco con el que Harry había luchado con una espada cuando era nada más y nada menos que un niño, uno que nunca olvidaría. Las alas eran las de un fénix, no es que alguien más prestara atención a cosas tan triviales. ¿Qué diablos es eso? Gritó Moody. Más tarde, resopló Harry. ¿No deberíamos irnos ya? Sin saber a qué se enfrentaban, los refuerzos se dispersaron cuando la serpiente alada se abalanzó sobre ellos. Harry no pretendió saber qué daño podría hacer, pero sirvió para ganar tiempo a las fuerzas de la Igua. Retrocede. Gritó Moody, volviendo en sí. Harry siguió al hombre mientras corría hacia el edificio Igua solo para detenerse cuando William salió sin aliento. Por aquí no. Dijo con voz entrecortada. Corre. Ni Harry ni Moody necesitaron que se lo dijeran dos veces y siguieron al señor Potter mientras corría de regreso hacia la pelea, solo para que una explosión ensordecedora desgarrara el aire. El edificio del ministerio quedó envuelto en llamas color esmeralda y se escucharon más explosiones. ¿Qué diablos hiciste, Potter? Preguntó Moody. Dijiste que no podíamos dejar que el ministerio cayera en sus manos. Ahora no lo hará. Moody miró a William con incredulidad antes de estallar de risa mientras los hombres que luchaban en nombre de la Igua continuaban retirándose del combate donde eran superados en número, pero no eran perseguidos. Las explosiones cortesía de William arrojaban columnas de fuego y escombros hacia los hombres de Grindelwald, impidiéndoles perseguirlos. Trasladores, muchachos. Ordenó Moody. Salgamos de aquí, carajo. Con una última mirada por encima del hombro, Harry pudo ver que gran parte de Brujas estaba ardiendo. Permaneció fascinado por la ciudad hasta que sintió que alguien lo agarraba por la parte de atrás de la túnica y lo transportaba a la habitación del Ministerio Británico a la que había llegado cuando concluyeron los acontecimientos de Polonia. Muy bien, Potter, resopló Moody. ¿Qué demonios hiciste? Tengo que explicarle lo que le pasó a Diggory. Utilicé las reservas de polvos flu del Departamento de Transporte Mágico, explicó William. Dudo que quede algo que se pueda rescatar en el edificio. Moody meneó la cabeza, aunque su labio se curvó en señal de diversión. Bueno, la Igua dijo que Bélgica no debía caer bajo su control bajo ningún concepto, reflexionó en voz alta. ¿Y tú, sea cual sea tu maldito nombre, qué hiciste? Harry se encogió de hombros. Es solo un viejo hechizo que encontré, respondió. No esperaba que funcionara así. Moody tarareó tristemente. ¿Alguna idea de cuántos perdimos? No hubo respuesta, pero por lo que Harry pudo ver, los números no eran insignificantes. Parece que voy a recibirlo en la oreja antes que tú, suspiró, sintiendo su licencia vibrar con urgencia en su bolsillo. Se lo quitó y frunció el ceño. El símbolo parpadeante no era uno que hubiera visto antes, pero sí uno que le habían enseñado a reconocer como una prioridad. Federoz lo necesitaba, y con la adrenalina de la batalla, no podía estar seguro de cuánto tiempo hacía que se había enviado la solicitud de ayuda. Tengo que irme, dijo simplemente antes de activar su traslador, esperando no ser demasiado tarde para responder al llamado. Romper. El señor Heller llegó a Brujas muy descontento. El jefe del Departamento de Justicia había muerto, pero los expedientes del personal no aparecían por ninguna parte. Federoz prefirió quitarse la vida antes que arriesgar la de sus hombres. Aunque Heller admitió que fue una acción respetable, no evitó su enojo, que solo aumentó a medida que observaba el caos que lo rodeaba. Antes de que pudiera interrogar a cualquiera de sus hombres que estaban corriendo de un lado a otro en una turba desorganizada, se le hizo saber el motivo de su comportamiento. Agachándose para evitar a la criatura que descendió sobre él a través de una gigantesca pared de llamas, Heller la siguió con los ojos mientras continuaba acosando a sus hombres. Impresionante, murmuró para sí mismo. Probablemente había muy pocos que conocieran este hechizo, y parecía que la serpiente le había dado su propio toque. Con un movimiento de cabeza, agitó su varita en un patrón intrincado y una brillante bola blanca de magia emergió de la punta de su varita. Al desterrarlo al cielo, Heller observó con curiosidad cómo se transformaba en un enorme testral y se lanzaba contra la monstruosidad que la serpiente había conjurado. Veamos si puedes tener esperanzas de igualarme. Las dos criaturas chocaron, el testral golpeó con el extremo puntiagudo de su cola y la serpiente con sus alas, lo que provocó que ambos explotaran en una lluvia de chispas blancas y rojas. Heller apretó los dientes. ¿Cómo?
¿Cómo podía la magia de la serpiente igualarse a la suya? ¿Acaso lo que había hecho de manera diferente con el hechizo lo había vuelto tan fuerte? Heyer no podía estar seguro, pero no tenía tiempo para reflexionar sobre este último y no deseado acontecimiento. Necesitaba comprender qué había sucedido aquí y, a juzgar por la destrucción que podía ver en todas direcciones, tenía pocas esperanzas de sentirse mejor que cuando había llegado. Perseo, llamó cuando logró localizar al líder de sus tropas. El hombre estaba exhausto, con su túnica rasgada y su rostro cubierto de hollín. Hemos tomado Bélgica, anunció el hombre. Ya lo veo, elogió Heyer, ¿y qué pasa con nuestros enemigos? En este momento tengo hombres buscando entre los escombros a algún superviviente. El resto huyó cuando se dio cuenta de que no podían detenernos. Hicieron estallar el Ministerio de Magia. Heyer se frotó los ojos con cansancio, digiriendo lo que acababan de decirle. ¿Les permitiste volar el ministerio? No se podía evitar, protestó Perseo. Habían puesto la mayor parte de sus fuerzas entre nosotros y él. Heyer levantó una mano para silenciar a su subordinado. Sin el ministerio, conservar el país no solo sería casi imposible, sino que nadie reconocería esto como una victoria para él. Una vez más, fue desafiado por los luchadores de la Igua. En lugar de admitir la derrota, se convirtieron en una molestia. No veo cómo esto puede ser una victoria, Perseo, resopló Heyer, irritado. Sin el ministerio, las defensas de todo el país se han derrumbado y pasaremos aquí todo el tiempo que podamos para defendernos de los ataques de represalia. Nos costará hombres y recursos mantener esto. Terminó enojado, señalando los edificios que aún estaban en llamas y las pilas de escombros que aún quedaban. Perseo tenía el aspecto de un cachorro al que habían pateado, y aunque Heyer estaba irritado, no podía echarle toda la culpa. La serpiente estuvo aquí, afirmó Heyer. Perseo asintió. Si no fuera por él, no sería tan malo, suspiró. ¿Qué era esa criatura? Es lo que se conoce como un guardián de varita, explicó Heyer. En algunos aspectos es similar a un Patronus, pero es una pieza de magia mucho más peligrosa de manejar y, en lugar de adoptar la apariencia de tu animal interior, toma la forma de la criatura de tu varita. La de la serpiente era diferente. Nunca he visto una como la suya. Tal vez comparta el secreto conmigo antes de que lo mate. Perseo no dijo nada, y Heyer contempló a lo largo y ancho de lo que había sido el campo de batalla esa noche, con la sensación de que sus esfuerzos habían sido en vano una vez más y no podía ignorarlos. Salva todo lo que puedas, Perseo, y siéntete orgulloso de lo que has logrado, instó Heyer. Puede que no hayamos conseguido la victoria que deseábamos, pero ganamos más de lo que perdimos. Perseo asintió apreciativamente y Heyer centró sus pensamientos en sus otros planes. Muy pronto, él y sus hombres estarían listos para pasar a empresas más grandes e importantes, pero no hasta que estuvieran listos. Puede que esta noche no haya sido una pérdida total, pero Heyer había sido generoso con sus elogios para no poner a su joven comandante bajo más presión. A decir verdad, lo que ocurrió en Bruja solo puede considerarse un paso por encima del desastre que había sido Polonia. Allí habían ganado poco. El esfuerzo que habían requerido para organizar el ataque superaba la recompensa que recibirían. Aún así, la guerra estaba apenas comenzando y Perseo continuaría creciendo como líder. Hasta entonces, Heyer no esperaba la perfección, pero sí una gran mejora respecto de lo que había visto hasta ahora. Los hombres de la Igua pueden ser ineptos por el momento, pero cuanto más luchasen y más tiempo pasara, se convertirían en una fuerza competente, un enemigo peligroso que pronto sería igual a sus propios hombres. Si los archivos que buscaba hubieran llegado a su poder, la velada habría parecido mucho más fructífera a pesar de las pérdidas sufridas aquí. Romper. Harry llegó demasiado tarde. El lugar al que lo habían llevado no le resultaba familiar, pero la vista de la casa en llamas, la tierra cargada de cadáveres y la marca de las reliquias colgando brillantemente sobre la escena le indicaban que no había llegado a tiempo. Con su varita desenvainada, se acercó al primer cadáver que encontró. El rostro del hombre estaba hinchado y su expresión era de pura agonía. No había muerto de forma agradable, pero el colgante de las reliquias de la muerte que colgaba flojamente de su cuello detuvo cualquier simpatía que Harry pudiera haber sentido por él. El resto de los cadáveres se encontraban en un estado similar, pero no el último, el más cercano a la casa. A Harry se le quedó la respiración atascada en la garganta al contemplar el rostro de Fedorov. La imagen del hombre era casi triunfante, aunque el inicio de una mueca estropeaba sus rasgos. De su abdomen sobresalía un cuchillo de gran tamaño que había visto al hombre afilar en su oficina durante una visita que le hizo. Sacudió la cabeza mientras se agachaba junto a él, una sensación de pérdida lo invadía. Iván, llamó, sacudiendo por los hombros al inerte Fedorov.
Iván. Harry no esperaba una respuesta, pero eso no le impidió intentar despertar a alguien que consideraba un amigo. En los pocos años que se conocían, habían compartido algunas experiencias únicas, aunque no agradables. Iván, despierta. Intentó Harry una última vez, permitiendo que el cuerpo cayera de nuevo al lugar donde había quedado. Fedorov estaba muerto y hacía ya algún tiempo que así era. Su piel se había enfriado y el fuego había arrasado la mayor parte de la casa. El hombre aparentemente había sido atacado en su propia casa, probablemente cuando estaba durmiendo, a juzgar por la ropa de dormir que vestía. Grindelwald. Gritó Harry furioso. La zona estaba saturada de la magia del Señor Oscuro, y la razón de su ausencia en Bélgica estaba clara. Había aprovechado el ataque a brujas para ocultar sus propios movimientos, sabiendo que Harry probablemente estaría lejos y demasiado distraído para ayudar a su superior. Cualquiera que sea el razonamiento, Iván Fedorov se había ido y no había nada que Harry pudiera hacer al respecto. Inconscientemente, buscó el anillo que llevaba alrededor de su cuello, solo para girar bruscamente hacia una repentina perturbación mágica que sintió. Al hacerlo, se encontró frente a 6 figuras, cuyos rostros estaban ocultos por las oscuras túnicas grises que vestían. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Harry, preparándose para responder a cualquier movimiento indeseable de cualquiera de ellos. Tranquilízate, serpiente, respondió una voz familiar cuando un hombre que Harry había visto solo en contadas ocasiones se reveló. Soy yo, Fantasma. Harry no bajó su varita y Fantasma asintió con aprobación. Has aprendido mucho, le elogió. No hay muchos jóvenes como tú que duren tanto tiempo en el cargo, y mucho menos sin un equipo que le cuide las espaldas. Si esto es lo que llaman cuidarse las espaldas, no me interesa, escupió Harry, señalando a Fedorov. Dios mío, suspiró Ghost profundamente. Parece que llegamos demasiado tarde. Ah, mierda, ¿qué pasa ahora?, preguntó un hombre con acento americano. Tendremos que informar a Ligua y ellos elegirán a un nuevo jefe de departamento, explicó Ghost. Tendrán que hacerlo rápidamente. ¿Serás tú, Fantasma?, interrumpió una mujer con un marcado acento oriental. Eres el que lleva más tiempo en el servicio de los nuestros. Quizás, respondió Ghost, poco convencido por el apoyo que le demostraban. Como dije, Ligua decidirá. Por ahora, quiero que todos ustedes busquen en el área para asegurarse de que no haya nadie más aquí. Ahora, agregó cuando pareció que otro miembro de su equipo lo interrogaría más. Con algunos gemidos murmurados, se marcharon a cumplir sus órdenes. ¿Dónde estabas?, preguntó Harry irritado. La señal debió haber sido enviada hace mucho tiempo. Así fue, confirmó Ghost. Estábamos en Italia siguiendo el rastro de un avistamiento de Hans Gaulitier. Por lo que he podido deducir, él estaba aquí, resopló Harry. Reconozco a algunos de los hombres que estaban con él en Suiza cuando yo estuve allí. Ghost meneó la cabeza tristemente. Entonces, se trata de un señuelo, explicó. Gaulitier fue visto allí a propósito para mantener alejados a algunos de nosotros. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando se envió la señal?, añadió con suspicacia. En Bélgica, tratando de evitar que la gente de Grindelwald nos secuestre. Ghost soltó un profundo suspiro. ¿Tuviste éxito?, Harry negó con la cabeza. No lo diría, suspiró. ¿Por qué estabas allí, serpiente? No somos soldados comunes y tenemos nuestras órdenes. Debemos seguir cumpliendo con nuestro deber con normalidad a menos que nos llamen para luchar entre los demás. Fui a donde me necesitaban, respondió Harry acaloradamente. Entonces todos dejamos de responder al llamado de estar donde más se nos necesitaba, señaló Ghost, pero habría pensado que los demás habrían venido. ¿Cuántos de nosotros quedamos?, preguntó Harry. Fantasma se encogió de hombros. Es difícil decirlo con todo lo que está pasando. Habrá quienes se hayan puesto del lado de Grindelwald y otros que pueden haber muerto y de los que no tenemos conocimiento. Yo diría que quedamos unos cuantos más de una docena. Harry asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Parecía haber llegado a una conclusión justa. No hay nadie más aquí, anunció un hombre de piel oscura al llegar hasta ellos, sin considerar ya necesario ocultar su identidad. Los demás han apagado el fuego y parece que buscaban algo. Los archivos personales, murmuró Harry en voz alta. Antes de que Sato fuera descubierto, intentó conseguirlos para Grindelwald. ¿Crees que tuvo éxito esta noche?, Harry frunció el ceño pero negó con la cabeza después de un momento. No, Iván no sería tan estúpido como para traerlos a su casa, no cuando sabía que podían atacarlo. Ghost y su compañero de equipo se miraron con incertidumbre. Es demasiado arriesgado suponer que no los tiene, explicó Ghost. Si los tiene, vendrán a por nosotros y nuestras familias.
Debemos llevarlos a un lugar seguro. ¿Qué pasa con Iván? Preguntó Harry mientras Ghost hacía señas a sus hombres para que se acercaran. Enviaré un mensaje al Igu para explicarles lo que ha sucedido. Enviarán un equipo para recuperarlo mientras se prepara su funeral, le aseguró Ghost. Entonces esperaré hasta que vengan, decidió Harry. No es seguro aquí, Serpent, y hasta que sepamos qué ha hecho Iván con los archivos, no estaremos a salvo. Vete a casa y recoge lo esencial. Serías una tonta si desperdiciaras tu tiempo aquí. Solo un momento después, los 6 desaparecieron y Harry comenzó el proceso de limpiar el terreno de los cuerpos. Los hombres de Grindelwald fueron eliminados con fuego, y Harry, en contra del Consejo de Fantasma, permaneció en guardia junto a los restos de Iván Fedorov hasta que un equipo de curanderos rusos llegó para retirarlos unas horas más tarde. Harry no sabía qué haría ahora, pero si sabía algo sobre Grindelwald, no pasaría mucho antes de que atacara de nuevo, y Harry solo podía esperar que la Igu estuviera mejor preparada para la próxima batalla. No podían permitirse el lujo de seguir perdiendo hombres y tierras como lo estaban haciendo. Con el tiempo, algo tendría que ceder, y a este ritmo, serían aquellos que luchan contra el régimen aparentemente en constante expansión de Grindelwald los que podrían terminar demasiado destrozados como para seguir luchando contra él. No Harry. No, el joven lucharía hasta su último aliento, y si eso significaba matar al propio Grindelwald, que así fuera. No esperaría a que el resto del mundo lo alcanzara para comprender cuán terrible se estaba volviendo rápidamente la situación a la que se enfrentaban. Romper. Minerva no sabía que se convocara una reunión antes del desayuno y, a juzgar por las expresiones de los demás miembros del personal, no era algo habitual. ¿De qué crees que se trata esto? Preguntó Horace con algo más que un dejo de preocupación en su voz. Lo sabremos pronto, respondió Rosalina, llamando a la puerta del despacho del director. Adelante, dijo una voz cansada. Estaba claro que el profesor Dippet no había dormido en toda la noche, y tampoco Albus. Ambos hombres tenían los ojos vidriosos y el rostro de ambos era bastante sombrío. Gracias por acompañarnos, los saludó Armando. Seré breve. A primera hora de esta mañana, el ministro me informó de que anoche se produjeron intensos combates en Bélgica. Todavía no se ha hecho un informe completo, pero las bajas fueron numerosas. Se comentará al respecto en la edición de esta mañana de El Profeta y espero que tengamos que ocuparnos de muchos estudiantes consternados. ¿Alguna novedad sobre el resultado? Cuestionó Rosalina. Grindelwald tuvo éxito, pero las fuerzas de la Igu decidieron volar por los aires el Ministerio de Magia. Eso es todo lo que sé. ¿Hicieron volar el ministerio? Preguntó Minerva. Es toda una hazaña, comentó Horace, y una decisión inspirada. Sin el edificio del ministerio, el país no tiene ningún valor. Sería demasiado esfuerzo implementar una nueva infraestructura. Sería mejor que lo abandonara. No lo hará, suspiró Albus. Encontrará una forma de mantenerlo bajo control. Minerva no tenía ninguna duda de que lo haría. Con la marcha tan avanzada de la guerra, a ella le resultaba difícil mantener la creencia de que era posible detenerlo. Incluso con Harry haciendo todo lo que podía para combatirlo, el futuro parecía sombrío. No es que hubiera sabido nada de Harry recientemente, no desde la noche en que ella le había impedido matar a Tom Riddle. Minerva sabía que Harry era cruel. Para hacer el trabajo que hacía, tendría que hacerlo, pero esa era una faceta del hombre que ella nunca había visto. Esa noche, ella había vislumbrado esa parte de él, el dolor y la ira que llevaba consigo y que ocultaba a todos los demás. Él estaba furioso con ella por intervenir, y aunque ella se sentía mal por hacerlo, no se arrepentía de su decisión. Si Harry hubiera logrado matar al niño en Hogwarts, nunca habría vuelto a ver la luz del día, y ella no podía afrontar eso. Tal vez fue egoísta de su parte impedirle vengarse, pero no había sido el momento adecuado. Como miembro del personal, tenía el deber de cuidar a todos los estudiantes, incluso a aquellos que le disgustaban, pero más que eso, no podía ver a Harry desperdiciar su vida por alguien por quien no valía la pena hacerlo. Si no hay nada más, la voz de Armando irrumpió en sus pensamientos, por favor, tengan un poco de paciencia y comprensión. La noticia será devastadora para muchos de ellos. Minerva siguió al resto del personal mientras salían de la oficina, esperando que Harry pudiera perdonarla por lo que había hecho. Aunque habían pasado largos periodos de tiempo entre ellos sin recibir una carta suya, nunca habían estado tan lejos y en términos aparentemente tan malos como ahora. Pensar en Harry la llenaba de preocupación como ocurría a menudo. Ella no había tenido intención de lastimarlo ni molestarlo, sino de evitar que hiciera algo de lo que luego se arrepentiría. No es que lo hiciera, por supuesto.
Un día, Tom Ridley ya no sería estudiante aquí, y lo que quedara de su vida probablemente sería corto y miserable si Harry tenía algo que ver con ello. Romper. Harry había permanecido en Rusia durante algunas horas después de que recogieran el cuerpo de Fedorov, ya que la perspectiva de regresar a casa no le parecía atractiva. Quizás simplemente deseaba estar en algún lugar donde prevaleciera la paz por un corto tiempo, un escape de la guerra que dominaba su vida, o tal vez lo ayudaba a sentirse más cerca del hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre ser un Hitwizard. No lo sabía, pero el sol había salido hacía algunas horas cuando regresó de mala gana a su pequeña cabaña en Godric's Hollow. No deseaba nada más que quedarse solo con sus pensamientos, pero debería haberlo sabido. Posada en el exterior de la ventana de su cocina había una gran águila que vestía un chaleco de cuero y llevaba un pergamino en su pico. El símbolo dorado que adornaba el chaleco no era uno que él reconociera, pero sin preámbulos, el pájaro dejó caer su misiva en la mano de Harry antes de emprender vuelo de inmediato y Harry rompió el sello y desenrolló el pergamino. Estimado señor Evans. Represento y soy responsable de garantizar que las solicitudes finales de Iván Fedorov se cumplan con urgencia después de su muerte. Entiendo que este puede ser un momento perturbador para usted y le pido mis más sinceras disculpas por la intrusión, pero Iván insistió en que su testamento se ejecutara de inmediato y en usted específicamente. Por favor, únase a mí en mi oficina en Moscú lo antes posible. El tiempo es esencial en lo que respecta a este asunto. Atentamente. Boris Ian. Asesor jurídico senior. Ian y Sons, abogados magos. Harry resopló irritablemente. Si Fedorov había dispuesto todo para que esta carta fuera enviada inmediatamente, su importancia no debía subestimarse, y con eso en mente, Harry se apresuró a hacer sus propios asuntos, duchándose y vistiéndose con túnicas que no olían a quemado ni estaban cubiertas de sangre. Cuando estuvo listo, fue a buscar su traslador y se dirigió a la capital rusa, un lugar que había visitado solo en unas pocas ocasiones y ninguna de las cuales le había dejado buenos recuerdos de la ciudad. Afortunadamente, no tardó mucho en localizar la oficina desde la que había sido enviada la carta. Se encontraba entre una oficina de correos y una botica en el distrito mágico, y cuando entró, fue recibido de inmediato por una joven que estaba sentada detrás de un escritorio pulido donde estaba estudiando pilas de pergaminos. Ella primero lo saludó en su lengua materna, y cuando Harry se dio cuenta de que no podía entenderla, le ofreció una sonrisa de disculpa. ¿Inglés? Preguntó. Respondió ella con entusiasmo. ¿En qué puedo ayudarte? Sus palabras tenían un fuerte acento, pero después de haber pasado años conversando con Hagrid, Harry podía arreglárselas. Recibí esta carta del señor Ian, explicó Harry, entregándole la carta a la joven rubia. Papá, el señor Boris te está esperando. Espera aquí, por favor, que yo iré a buscarlo. Ella le sonrió alegremente a Harry mientras se acercaba a una puerta que estaba a pocos pasos de su escritorio y tocaba. Por un momento no recibió respuesta, pero comenzó a charlar en ruso cuando finalmente recibió una respuesta apagada. El señor Boris se reunirá con usted en breve, anunció mientras regresaba a su escritorio. ¿Puedo prepararle un café? Harry asintió apreciativamente. Estaba exhausto por los acontecimientos de la noche anterior y aún no había podido dormir. Señor Evans, ¿ga? Gritó un hombre calvo unos momentos después. Pase, por favor. Harry asintió y entró a la oficina, tomando asiento cuando le indicaron que lo hiciera. La habitación en la que se encontraba no tenía nada de especial. No había ningún objeto personal en exposición y las paredes estaban pintadas de un color blanquecino. Los muebles estaban hechos de un resistente pino oscuro. Un asunto terrible, murmuró Boris, meneando la cabeza. Nuestro país llorará la muerte de Iván, pero no es eso lo que has venido a discutir aquí. Te pido disculpas por insistir en que vengas tan rápido, pero cuando te dé lo que Iván deseaba que tuvieras, lo entenderás. Sin demora, colocó una pequeña caja sobre la mesa y la golpeó con su varita. Con el ceño fruncido y curioso, Harry levantó la tapa y abrió mucho los ojos al ver lo que había dentro. ¿Ahora entiendes la urgencia, no? Preguntó Boris. Harry asintió. Esto era lo que Grindelwald había ido a buscar a la casa de Fedorov. ¿Qué hago con ellos? Preguntó Harry. Creo que Iván te dejó una nota, explicó Boris. Él tenía. Sobre las filas de archivos yacía un fino rollo de pergamino, sellado con el escudo de la higua. Al desplegarlo, Harry resopló para sí mismo cuando leyó la breve nota de Fedorov. Evans. Si estás leyendo esto significa que estoy muerto y solo puedo esperar haber muerto bien. En esta caja está el legado de muchos grandes hombres y mujeres. Protégelo y no permitas que sus sacrificios se borren de la historia. Tu amigo, Iván Fedorov.
Estos eran los archivos personales de los actuales y pasados Hit Wizards que Grindelwald estaba tan interesado en poseer, y al abrir uno al azar, Harry pudo ver por qué. Cada archivo era un mapa completo del recorrido que había realizado cada persona desde el momento en que el Igu recibió su solicitud hasta el momento en que fue asesinada o jubilada. Por lo que Harry pudo ver, no faltaba ningún detalle. El Igu puede ser lento y mediocre en muchos aspectos, pero su sistema de archivo no puede ser criticado. Ojalá todo lo demás funcionara tan eficientemente. Gracias, dijo Harry con sinceridad mientras se ponía de pie, dándose cuenta de que le había quitado una cantidad considerable de tiempo a Boris. Los mantendré a salvo. Boris asintió agradecido. Estarás en su funeral, ¿no? Iván debe haberte tenido en gran estima para haberte dado tanta confianza. Voy a estar allí. Bien, respondió Boris mientras se levantaba y acompañaba a Harry a la salida de la oficina. Aprecio que hayas llegado tan rápido y sé que siento esta pérdida tanto como tú. Muchos de los presentes lo sentirán. ¿Iván era muy conocido? Preguntó Harry con curiosidad. Boris asintió. No muchos rusos son elegidos para un trabajo como el suyo, explicó. No se nos considera dignos de confianza, pero Iván lo logró y se ocupó de muchos. La gente de aquí lo quería porque era un ruso orgulloso y alguien a quien podíamos recurrir en tiempos de necesidad. Durante la última guerra, patrullaba las calles de Moscú para que nos sintiéramos seguros y siempre encontraba la manera de traernos comida cuando nos faltaba. ¿En serio? Preguntó Harry. Boris sonrió. Iván Fedorov fue un gran hombre, más grande de lo que creías, ¿no? Harry asintió con la cabeza cuando se dio cuenta de que cuando consideraba lo que sabía sobre Fedorov, era muy poco. Para Harry, él simplemente había sido su superior, y no había pensado mucho en el tipo de persona que era Iván fuera de su oficina o de las cámaras de la IGUA. Por lo que había dicho Boris, era adorado por sus conciudadanos, y eso solo hizo que Harry respetara aún más la memoria de ese hombre. Iván Fedorov había sido un mago del éxito, el jefe del Departamento de Justicia de la IGU, pero más que eso, había sido un buen hombre, y el mundo estaría mucho peor sin él. Romper. Voluntad. La voz de Angélica estaba llena de alivio mientras se arrojaba a sus brazos, un abrazo que él le devolvió con gratitud. Puede que Bélgica no haya sido un desastre total, pero el simple hecho de mostrar a los hombres de Grindelwald que no tomarían fácilmente lo que querían había sido un alto precio a pagar. En las horas transcurridas desde su regreso de Gran Bretaña, William había ayudado a compilar una lista de los que faltaban entre los hombres británicos, una lista que era mucho más completa de lo que le hubiera gustado. En lo que a él respectaba, cualquier vida perdida en la búsqueda de defender su mundo contra las ambiciones de Grindelwald era demasiado, y los numerosos nombres que habían sido garabateados en el trozo de pergamino que habían usado eran repugnantes de considerar. En total, había 73 desaparecidos, y los que no habían perecido, sin duda, ahora serían prisioneros de un enemigo que no era conocido por su misericordia. Estoy bien, le aseguró William a su esposa con cansancio. La culpa lo invadió mientras sus ojos llenos de lágrimas recorrieron a William, buscando cualquier señal de herida. ¿Qué pasó, Will? Preguntó. William solo pudo sacudir la cabeza mientras le explicaba a su esposa y a su hijo lo que había sucedido. ¿Perseo negro? Preguntó Angélica con disgusto. William asintió. Realmente no deberíamos sorprendernos, no con lo que pasó con Casiopeia en Oxmeade. Entonces, ¿los negros se le han unido? ¡No! Intervino Charlus con firmeza. Arcturus no lo haría. Hasta donde sabemos, no lo ha hecho, señaló William. Si lo ha hecho, tiene bastante fuerza para permanecer en el Wisengamot. Charlus meneó la cabeza. Él no se involucraría en esto, defendió Charlus al heredero Black. Lo conozco lo suficiente como para saber que no lo haría. William asintió, aunque sabía que su hijo tendría cierto prejuicio al respecto por lo que sentía hacia la hija menor de Lord Black. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Angélica preocupada. William solo pudo encogerse de hombros como respuesta. Lo único que tendría sentido sería que Grindelwald hiciera un movimiento hacia Francia, suspiró. No lo tendrá fácil. La IGU utilizará a todos los hombres disponibles para impedirlo. ¿Será suficiente? Cuestionó Charlus. William dejó escapar un profundo suspiro. No lo sé, respondió con sinceridad. En todas las escaramuzas que hemos tenido hasta ahora, nos han superado considerablemente en número. Necesitamos más hombres y, si no los conseguimos, esto podría acabar mal para nosotros. Charlus se desanimó y Angélica se mordió el labio inferior. William no podía mentirle a su familia. Por mucho que deseaba poder ahorrarles el conocimiento del peligro que aún podían enfrentar, no pudo. ¿Estaba Harry allí? William resopló.
Ah, estaba allí, y si no hubiera estado, no habríamos podido salir, respondió. La gente está empezando a creer que él puede ser el que mató a Grindelwald. Incluso los extranjeros lo ven como un héroe. A Harry no le gustará eso, se rió Charles. No, pero así es como lo ven, explicó William. Todos se sienten más seguros cuando él está allí, y con razón. ¿Y qué papel jugaste tú en todo esto? Preguntó Angélica, levantando la edición matutina de El Profeta. William se frotó la nuca tímidamente. Podría haber sido yo quien hiciera estallar el ministerio. Angélica jadeó cuando Charles lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Hiciste estallar el ministerio de magia belga? William asintió. Nos dijeron que no debía caer en sus manos. Yo me encargué de que eso no ocurriera. Angélica meneó la cabeza con incredulidad mientras Charles se reía. Apuesto a que incluso Harry estaba orgulloso de eso, declaró este último. No lo sé, suspiró William. En cuanto llegamos a Gran Bretaña, lo llamaron de nuevo. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Charles preocupado. No lo sé, pero lo que sea que lo haya arrastrado debe haber sido importante. No se habría ido tan de repente si no lo fuera. Charles no quedó satisfecho con la respuesta y convocó una pluma, algo de tinta y una hoja de pergamino. Voy a escribirle. William le ofreció una sonrisa a su hijo. Por muy difícil que debía ser para Charles todo esto, lo estaba sobrellevando bien. No solo era su padre el que estaba luchando en el extranjero, sino alguien que se había convertido en un gran amigo y, si William estaba en lo cierto, en otro miembro de la familia, aunque su hijo no lo supiera. Al menos, todavía no. Incluso William aún no estaba seguro de la conexión de Harry con ellos, pero había llegado a preocuparse por el joven. Si William pudiera hacer las cosas como quiere, Harry no participaría en esta guerra, pero al mismo tiempo, él también había comenzado a creer que tal vez el huérfano solitario que había acogido en su hogar hacía tantos años podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota en las próximas semanas y meses. Romper. Harry observó cómo el ataúd de uno de los hombres a los que admiraba era bajado al suelo. Su expresión era sombría y el sentimiento de derrota no era fácil de ignorar. La guerra empezaba a hacerle mella, más de lo que hubiera podido imaginar. Habían pasado solo 3 días desde los acontecimientos de Bélgica y la posterior muerte de Iván Fedorov, pero los rusos no se habían quedado de brazos cruzados. Harry sospechaba que querían enterrar a Iván rápidamente para negarle a Grindelwald la oportunidad de añadir más insulto a la herida, pero no pretendía saber cómo se llevaban a cabo los funerales. Él nunca había asistido a uno hasta hoy. Ni al de Sirius, ni al de Cedric, y ni siquiera al que se habría celebrado para sus padres. ¿Se les había dado siquiera un entierro apropiado? Harry sacudió la cabeza para quitarse esos pensamientos de la cabeza. No serviría de nada pensar demasiado en ellos. Ese es el ministro ruso de magia, susurró Ghost en su oído mientras un hombre grande que llevaba un sombrero de piel se levantaba y se acercaba al podio mientras concluía el servicio. Cientos de personas llegaron para presentar sus respetos, dando crédito a las palabras pronunciadas por Boris Ian. Iván Fedorov era un tesoro nacional, tan respetado que el hombre más poderoso en el cargo más alto no solo había insistido en estar allí, sino que también se sintió obligado a decir su opinión. Iván Fedorov fue uno de los hombres más grandes que nuestro país ha producido en generaciones, comenzó el ministro, y Harry se alegró de haber tenido la previsión de traer al traductor que aún no había devuelto al ministerio británico. La forma en que terminó su vida me llena de repugnancia, y aunque lloramos a uno de nuestros hijos, sé que no soy el único que siente rabia. Los rusos reunidos expresaron su acuerdo. No era ningún secreto lo que le había pasado a Fedorov. En la portada de todos los periódicos de Rusia, el símbolo de las reliquias de la muerte ocupaba un lugar destacado sobre los restos de la casa de Fedorov. Nuestro gobierno mugle puede firmar los tratados que desee con los alemanes, pero me niego a seguir en deuda con ellos, declaró el ministro ruso, y sus palabras fueron recibidas con vítores de aprobación. Nuestro país tiene poco que ver con la IGU, pero a la luz de lo que ha sucedido, iniciaré conversaciones con los representantes allí, donde comprometeré nuestro apoyo para poner fin al monstruo que nos ha obligado a unirnos hoy. Los ojos de Harry se abrieron y miró hacia Ghost, quien estaba tan sorprendido como él. Es ahora cuando pido a los hombres de Rusia que hagan su parte, que estén dispuestos a tomar las armas contra este Grindelwald y vengar al hijo que nos han arrebatado. Mostrémosle que el poder de Rusia no es algo que deba ser provocado. Los aplausos que siguieron fueron estruendosos, y mientras Harry miraba a la multitud, no podía creer lo que estaba viendo. Bueno, esto podría cambiarlo todo, murmuró Ghost. Harry asintió. Bien podría ser, estuvo de acuerdo, sintiendo que la carga que llevaba se aligeraba un poco. ¿Continuará?
Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 44. Pasar la antorcha. Heyer dio un puñetazo sobre el escritorio. Los titulares de la mañana lo enfurecieron y lo llenaron de preocupación. Si hubiera sabido que los rusos reaccionarían de esa manera, habría adoptado una estrategia alternativa para tratar con Fedorov. No sabía qué opciones tenía, pero cualquier opción era mejor que el resultado obtenido. No solo no había logrado recuperar los documentos que necesitaba, sino que además había logrado provocar la ira de la única nación que actualmente estaba evitando. Por supuesto, tenía la intención de apoderarse de Rusia como lo había hecho con las que habían caído bajo su control, pero no hasta que estuviera listo para hacerlo. Maldita sea. Maldijo irritablemente. Si el ministro Sokolov era un hombre de palabra, todo lo que Heyer había logrado con sus recientes esfuerzos era crear más enemigos para él y sus hombres. ¿Dónde está Weber? Le preguntó a un nervioso Perseo negro. Lo he mandado llamar, le aseguró Perseo. Debería llegar pronto. Heyer respiró hondo para tranquilizarse y su mirada recorrió los distintos periódicos que habían sido colocados frente a él hacía apenas un momento. Este no era el resultado deseado, al menos no todavía, murmuró. Podemos hacerlo, respondió Perseo con confianza. Las fuerzas de la IGU ya han demostrado su ineptitud para combatirnos. Los rusos no lo harán mejor. ¿Y si forman una alianza? Resopló Heyer. Nuestra ventaja numérica ya no se mantendrá. Quizás al principio sí, concedió Perseo, pero cada día se nos unen más hombres, Heyer. No es una ventaja que vayamos a perder por mucho tiempo. Esperemos que tengas razón, suspiró Heyer. Los rusos no son la IGU. Juegan con sus propias reglas y no hay que tomarlos a la ligera. No los subestimaremos, los consoló Perseo. Miren lo que hemos hecho en tan poco tiempo, los instó, señalando el mapa que adornaba la pared. Heyer asintió con orgullo. Tienes razón, por supuesto, elogió. No me gustan los acontecimientos inesperados, querido muchacho. Es algo de lo que podríamos prescindir, sobre todo cuando no nos favorecen. Ah, Weber, qué amable de tu parte unirte a nosotros. ¿Has visto los maravillosos titulares de hoy? Weber frunció el ceño mientras examinaba las distintas ofertas y gruñó con tristeza. Los rusos son impredecibles, declaró. Siempre lo han sido. Es vuestro trabajo aseguraros de que estemos preparados para cualquier eventualidad. Espetó Heyer mientras barría los periódicos de su escritorio. El alemán no se inmutó ante el estallido y sacó un cigarrillo de una lata de oro antes de encenderlo con calma. No creo haberte fallado todavía, ¿verdad? No lo has hecho, admitió Heyer. Weber exhaló una espesa nube de humo mientras asentía. Los rusos son impredecibles, reiteró. A pesar de sus dudas, consideré que podrían reaccionar de esta manera. ¿Y qué habéis hecho al respecto? Insistió Heyer. Me ha costado mucho esfuerzo, pero he encontrado al señor Sato. ¿Lo encontraste? Susurró Heyer emocionado mientras se ponía de pie. Bueno, ¿dónde está? Ese es el problema, suspiró Weber. Está en Francia. El país ha estado cerrado a todos los visitantes desde que Abreu fue nombrado jefe supremo. Entonces, ¿cómo entraste? No lo hice, murmuró Weber. Tengo fuentes en puestos importantes, no lo suficientemente altos como para que podamos entrar, pero sí gente lo suficientemente importante como para tener acceso a la información. Debemos, pues, tomar Francia, decidió Heyer. Weber asintió. Pero todavía no, instó con cautela. Atacar a Francia provocaría la ira de toda la IGU, y con la incorporación de los rusos, las bajas serían muchas. Entonces, ¿qué sugieres? Esperaremos, respondió Weber con sencillez. Debemos contar con más hombres y debemos planificar todas las posibilidades. Si no lo hacemos, todo podría estar perdido. Heyer tarareó. Esperar no fue un problema. Sus hombres habían trabajado incansablemente durante los últimos meses y un descanso les vendría bien. Por supuesto, tendría que mantener una presencia en los países que había liberado, pero eso podría hacerse de manera rotatoria. Está bien, asintió, pero ¿de dónde sacaremos esos hombres adicionales? Si permites que el joven Perseo se una a mí, lo llevaré a tierras donde he oído rumores de quienes apoyan tu causa. Todo lo que necesitaría son todos los trasladores que puedas proporcionarme. Heyer asintió. Se necesitarían más hombres, si no ahora, en el futuro. Haz las maletas, Perseo, le ordenó. ¿Y qué pasa con los hombres? Estoy seguro de que Cassie y Hans podrán arreglárselas en tu ausencia, le aseguró Heyer. ¿No está ella cuidando a mi padre? Preguntó Perseo. Heyer prácticamente se había olvidado del estado del actual Lord Black.
A pesar de los esfuerzos de los curanderos, la condición del hombre seguía deteriorándose. En general, Orión Negro pasó la mayor parte de su tiempo viviendo en el pasado, hablando de su esposa muerta y delirando sobre lo orgulloso que estaba de sus hijos. Perseo se había ofendido porque su padre evidentemente favorecía a Arcturus sobre él. Ahora Arcturus es un verdadero negro, había comentado el hombre a todos los que querían escuchar su locura. Heyer no podía estar seguro de si tenía intención de ofender a su hijo mayor, pero Orion Black no se había hecho ningún favor. Solo Casiopea lo honraría con su presencia por un período de tiempo, y aunque no lo había expresado, ver el declive de su padre estaba perturbando a la mujer. Entonces me encargaré de entrenarlos, declaró Heyer. No te preocupes, Perseo, recuperarás tu puesto cuando regreses. Perseo asintió agradecido. Entonces haré el equipaje, anunció, saliendo de la habitación. ¿Estás seguro de ello? Preguntó Heyer a Weber. Lo soy, dijo el alemán con seguridad. Cuando volvamos, tendrás más hombres. ¿Suficiente para luchar contra los rusos? Es suficiente con que más adelante agreguemos más hombres liberando a Sato. Los japoneses serán un aliado poderoso. Así será, reflexionó Heyer en voz alta, echando una última mirada a los periódicos antes de envolverlos en fuego. Sin duda lo harán. Romper. Susurros emocionados llenaron el gran salón con estudiantes que habían invertido poco tiempo en la historia de la magia y preguntaron por el significado del titular de la edición matutina de El Profeta. Vienen los rusos. Una mala elección de palabras en opinión de Minerva. Los rusos no habían mantenido buenas relaciones con muchos durante las 12 décadas anteriores, y el titular daba a entender que tal vez se habían puesto del lado de Grindelwald. Minerva lo creía así, igual que muchos otros miembros del personal. No fue hasta que Albus explicó que el artículo les informaba de una alianza inesperada entre la Confederación Internacional de Brujos y Rusia que los que estaban dentro del castillo se dieron cuenta de que el titular era positivo. Los estudiantes ciertamente parecían revigorizados por la noticia, especialmente aquellos que tenían padres, tíos y hermanos en el continente. ¿Qué significa esto realmente, Albus? Preguntó Minerva. El profesor de transfiguración le ofreció una sonrisa triste. Simplemente significa que el conflicto está creciendo, querida, suspiró. Puede que los rusos se hayan unido a la IGU, pero Heyer tendrá planes de contingencia preparados. Ojalá fuera una buena noticia. Por desgracia, solo significa que morirán más personas hasta que la guerra concluya. Fue un pensamiento que dio que pensar y no uno que llenó a Minerva con el mismo alivio que vio entre los estudiantes mientras desayunaban. Incapaz de mirar a los adolescentes ingenuos, se concentró en su mentor. Albus estaba cansado, su expresión inusualmente llena de culpa. Habiendo aprendido lo que Harry le había contado sobre su relación con Grindelwald, no fue una sorpresa, y aunque entendió por qué Albus sentía que no podía actuar contra él, eso frustró a Minerva hasta el extremo. Ella admiraba a su mentor, lo admiraba por su habilidad para la transfiguración y por el hombre que siempre había creído que era, pero saber que permanecía inactivo, que podía leer sobre los horrores de lo que estaba ocurriendo en el continente y aún así negarse a ofrecer su ayuda, no le parecía bien. Hizo que Minerva lo mirara de una manera que no habría creído posible hace apenas un año. Ella estaba decepcionada y más que un poco herida. Harry estaba haciendo lo que Albus debía hacer, y Minerva no pudo evitar pensar que su mentor era un cobarde. Algunos días apenas puedo mirarme a mí mismo, dijo Albus casi tranquilizadoramente, atrapando su mirada con la suya. Con una última sonrisa, abandonó el salón y Minerva solo pudo negar con la cabeza. Por frustrada y dolida que estuviera, sabía que Albus no era una mala persona. No le desearía ningún mal a nadie si pudiera evitarlo, pero parecía que Grindelwald, por razones que solo Albus conocía, era su problema. Minerva exhaló un profundo suspiro. En cierto modo, podía entenderlo más de lo que había pensado al principio. Si Grindelwald era el quid de la cuestión de Albus, entonces Harry ciertamente lo era de ella. Ella no podía ni siquiera imaginarse qué se necesitaría para que ella sintiera lo suficientemente fuerte contra él como para obligarse a causarle daño. Ella se preocupaba por él más que por cualquier otro, y aunque probablemente él todavía estaba enojado con ella, a ella no le importaba. Ella quería verlo, aunque solo fuera para disculparse, incluso aunque sentía que tenía razón. A ella no le importaba, y en realidad nunca le importó. Minerva extrañaba a su amigo, y si lo indecible sucediera y Harry fuera asesinado en el intento de hacer lo correcto, no podía estar segura de si alguna vez podría soportar la carga de que él creyera que había elegido a Tom Riddle sobre él en cualquier capacidad. Romper.
Tras el lamentable fallecimiento del señor Federov, ahora debemos decidir quién será su sustituto, anunció Monsieur Abreu, el hombre que había sido nominado para el puesto de jefe supremo poco después de sustituir a Sato, ahora encarcelado. Para Harry, el francés era tan bueno como cualquier otro para presidir las reuniones del IGU. Como mínimo, había demostrado que apoyaba los esfuerzos para combatir a Grindelwald, incluso si eso no había cambiado la opinión de Harry sobre cómo se sentía hacia la IGU en su conjunto. Hemos discutido el nombramiento entre nosotros, pero nos gustaría ofrecerles la oportunidad de proponer cualquier nombre que consideren que debería aceptar el puesto, continuó Abreu. Harry notó que su mirada lo recorría y maldijo internamente. Debería ser Fantasma, dijo Harry, reconociendo la voz del hombre de piel oscura que había conocido la noche en que asesinaron a Iván. Es el mago que lleva más tiempo en el servicio y la mayoría de nosotros lo conocemos lo suficiente como para confiarle nuestras vidas. No creo que nadie aquí tenga objeciones. Si alguno lo hizo, nadie expresó sus pensamientos. El equipo de Ghost estaba formado por 6 de los 38 Hit Wizards restantes. No era el grupo más grande, pero sí el más respetable de todos. Entonces tendremos en cuenta a Ghost, reconoció Abreu, tomando nota en una hoja de pergamino que tenía delante. ¿Hay otros? ¿Y qué pasa con la serpiente? Preguntó el representante portugués. Ha hecho más que nadie en la lucha contra Grindelwald. Y su tasa de captura es asombrosa, añadió el representante irlandés. Harry recibió su parte justa de acuerdo de muchos otros, pero otro habló antes de que pudiera hacerlo. No tiene experiencia. Protestó una voz femenina y acalorada. El tono irritó a Harry, y el supremo Mugump se reclinó en su silla mientras miraba a la mujer. ¿Eres parte del equipo de Ghost? La mujer asintió. ¿Su nombre? Me llaman Zorro, respondió la mujer. Bueno, Fox, ¿podrías informarme a mí y a mis colegas cuántos criminales buscados ha capturado tu equipo en los últimos 2 años? Fox miró hacia Ghost, quien negó con la cabeza con desaprobación. 8, respondió él en su nombre. Bastante impresionante, elogió el supremo Mugump. Serpiente, ¿cuántos has capturado? No veo qué relevancia tiene eso, suspiró Harry. Vamos, ahora no es momento de molestias, instó Abreu. ¿Cuántos? Harry sabía que el hombre no lo dejaría pasar y que no se trataba de nada más que poner a Fox en su lugar. Preferiría no jugar los juegos políticos que ocurrían en lugares como este, y no le gustaba verse en medio de uno de ellos. 24, respondió. Harry podía sentir los ojos de los otros Hit Wizards ardiendo en el costado de su cabeza antes de que lo recorrieran como si estuvieran buscando algo que lo distinguiera de ellos. 24, repitió Abreu, ¿y lo hiciste solo? Sí, pero no me interesa el trabajo, resopló Harry. Me gusta hacer lo que hago ahora. Así que, gracias por el voto de confianza, pero no, gracias. Abreu lo examinó por un momento mientras los demás representantes susurraban entre ellos. Habían esperado que él aprovechara la oportunidad de reemplazar a Iván, pero Harry no tenía intención de hacerlo. Ser un Hit Wizard no era fácil, pero era lo que había llegado a conocer, en lo que era bueno. Entonces, si no hay otros, el puesto se le ofrecerá a Ghost, anunció Abreu. ¿Aceptas? Lo haré, respondió Ghost inmediatamente. Abreu asintió mientras volvía a rascar con su pluma, enrollándola y sellándola con un golpe de su varita. En circunstancias normales, se le entregaría toda la documentación pertinente a su trabajo, pero aún no se ha encontrado. Espero que los archivos necesarios le sean entregados a su debido tiempo. No lo harían, y Harry no compartiría el conocimiento de que los archivos estaban en su poder. Se había encontrado con Ghost solo en unas pocas ocasiones, y aunque el hombre no le había dado motivos para desconfiar de él, Harry lo hacía como regla, una lección aprendida de Barty Crouch Jr. en su 4º año en Hogwarts. Estoy seguro de que serán devueltos, respondió Ghost con una reverencia. Abreu tarareó, aunque no hizo más comentarios. Mientras esté aquí, le agradeceríamos que se quedara para los próximos procedimientos, pidió. El ministro de magia ruso llegará en breve para discutir una posible alianza con nosotros. Nuestra relación con el país ha sido bastante volátil en el pasado. Preferiría que las cosas no se deterioraran nuevamente. No nos conviene ni a nosotros ni a ellos estar en desacuerdo ahora. Nos quedaremos, respondió Ghost. Si queremos ganar esta guerra, necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Abreu asintió agradecido cuando la puerta se abrió y entró uno de los guardias vestidos de blanco de la sede de la IGU. No dijo nada, solo asintió con la cabeza hacia el gran Mugump que se sentó un poco más erguido en su silla. Hazlo pasar. ¿Y sus escoltas? Preguntó el guardia. Tiene 6 hombres con él. Pueden entrar, decidió Abreu después de un momento.
Son significativamente inferiores en número, explicó, señalando a los Hit Wizards reunidos. Con otro asentimiento, el guardia desapareció y regresó solo un momento después, con expresión de cautela mientras era seguido por 7 hombres, 6 vestidos con túnicas rojas con ribetes blancos que rodeaban al hombre que Harry había presenciado en el funeral de Iván dando un discurso. De cerca, el ministro ruso de magia parecía mucho más grande que antes, sus grandes brazos, su figura robusta y sus intensos ojos azules le daban el aire de alguien que no debe ser molestado. Ministro Sokolov, lo saludó Abreo. El ruso ofreció una ligera inclinación de cabeza. Papá, respondió. ¿Tú eres el gran Mugwump? Lo soy, confirmó Abreo. Siéntese, por favor. Me lo agradecería mucho, respondió Sokolov, mientras se dirigía a una zona de las gradas que habían reservado para sus invitados. He tenido poco tiempo para sentarme estos últimos días. Como comprenderá, he estado muy ocupado. Como todos nosotros, suspiró Abreo. Le enviamos nuestras condolencias por la muerte del señor Fedorov. Sokolov gruñó. El pueblo ruso no busca condolencias. Solo nos sentiremos satisfechos cuando Grindelwald sea ahorcado por lo que ha hecho, declaró. No somos tontos. Hemos visto lo que ha estado haciendo y no sería aconsejable ir contra él solo. Por eso estoy aquí. Y nosotros estamos encantados de tenerte aquí, le aseguró Abreo. No voy a fingir que no nos está causando problemas. Entonces, hablemos de lo que podemos hacer el uno por el otro, instó Sokolov. Nuestras políticas son diferentes, pero tenemos un enemigo. El pueblo de Rusia está ansioso por derramar su sangre. Tengo 1000 hombres que se preparan para ser enviados a combatir en este momento, y estamos dispuestos a trabajar con ustedes bajo ciertas condiciones. Nómbralos, insistió Abreo, ignorando el murmullo descontento de sus compañeros. Mis hombres tienen su propio comandante. No caerán bajo el mando de la IGU, pero están dispuestos a luchar a vuestro lado. El comandante de mis fuerzas está encantado de reunirse con los vuestros, donde elaborarán estrategias para las batallas, decidirán los roles y el posicionamiento, pero eso es todo. Abreo asintió pensativamente. ¿Alguien tiene alguna objeción a las condiciones adoptadas por el ministro Sokolov hasta el momento? Cuando nadie habló, el ruso continuó. La prioridad de mis hombres siempre será la defensa de nuestro hogar. Si se les pide que abandonen el lugar donde están destinados para proteger a Rusia, lo harán. No permitiré que los hombres y mujeres de mi hogar sean vulnerables en la defensa de otros que no nos ayudarían si nuestras posiciones se invirtieran. Es justo, pero si vas a ser nuestro aliado, no te dejaremos solo para defender tu hogar. Si se necesitan nuestras fuerzas, allí estarán, le aseguró Abreo. Sokolov tarareó. Eso está por verse, murmuró, pero por ahora, son nuestros términos. Y son unos hombres amables, declaró Doge. Por mi parte, me alegro de la alianza, mientras dure. Sokolov asintió apreciativamente. Entonces permítame presentarle a nuestro comandante, solicitó. Uno de los hombres que escoltaba al ministro ruso dio un paso adelante. Era un hombre de mediana edad, de expresión severa pero confiada. Harry se había vuelto bueno en identificar a aquellos que habían sido entrenados para usar su varita para el combate, y este hombre era sin duda uno de ellos. Este es mi hijo, Petr. Ha sido el líder de mi guardia personal durante muchos años y servirá a Rusia con la misma dedicación y lealtad con la que me ha servido a mí. Sokolov sonreía orgulloso al hombre más joven, que permanecía estoico y con expresión ilegible. Abreo les ofreció a ambos una respetuosa reverencia mientras se ponía de pie. Entonces, comencemos, sugirió. Hay mucho que planificar, ¿no? Romper. Casiopeia observó a su padre dormido, el hombre finalmente se había agotado de caminar de un lado a otro de su habitación, despotricando incoherencias sobre su madre y lo mucho que la extrañaba. Nunca lo había demostrado. Cuando la dama negra murió, Orión no lamentó, ni apenas reconoció que su esposa ya no estaba con ellos. Sin embargo, durante los últimos meses, a menudo el hombre se sentía desconsolado cuando recordaba su fallecimiento. Fue doloroso para Casiopea verlo, pero no pudo evitar pensar que su padre había provocado la condición que padecía. Aún así, ella no lo vería sufrir solo. Más que a sus hermanos, recordaba al hombre que la había criado junto a su madre, el hombre que les contaba historias a todos en su estudio, usando su varita para crear espectáculos de luces impresionantes y hacer sonidos dramáticos. Ese hombre ya se había ido hacía tiempo. Casiopeia creía que cuando su madre murió, la parte de su padre que adoraba a sus hijos se fue con ella.
Se volvió solitario, de mal carácter y aparentemente había reprimido toda la agonía y la tristeza que había sentido. El curandero creía que esa era la razón por la que se había enfermado tanto, todo en nombre de no perder la cara, ni siquiera ante sus hijos. ¿Cómo está? La voz de Perseo interrumpió sus pensamientos. Cassie negó con la cabeza. No muy bien, suspiró. Estuvo lúcido un rato antes, pero no duró. Perseo asintió sombríamente. No era ningún secreto que en sus momentos de locura Orión solía hablar de Arturo, y Perseo había tomado en serio lo que su padre había dicho. Curiosamente, el único niño que no había mencionado era Dorea, el hermano que más se parecía a su madre en apariencia y forma de actuar. Dorea había sido una niña dulce, probablemente todavía lo era por lo que Casiopeia sabía, pero era como si no existiera a los ojos de su padre. Era como si hubiera bloqueado su existencia porque le recordaba mucho a su difunta esposa, a quien Casiopea ahora creía que amaba entrañablemente. Me van a enviar lejos por un tiempo, anunció Perseo. Heyer quiere que vaya con Weber y reclute más hombres. ¿Y qué pasa conmigo? Te quedarás aquí y lo vigilarás, explicó Perseo, señalando con la cabeza hacia la figura tendida del señor negro. A Casiopea no le disgustó la revelación. Le dio tiempo para cuidar a su padre cuando los curanderos estaban ausentes y le quedó suficiente tiempo para continuar con su propio entrenamiento. Su derrota ante Harry Evans la atormentó y no volvería a sufrir una pérdida así. No es que quisiera recordar esa noche por ahora. Solo sirvió para avivar su temperamento, que ya era fogoso. Estaba pensando en intentar que Arcturus y Dorea lo visitaran, anunció Casiopeia. Perseo se puso rígido ante la declaración. No sé qué bien haría, pero deberían verlo, aunque sea una vez más. Buena suerte con eso, murmuró Perseo con amargura. Si puedes acercarte a Archie sin que te llamen bastardo traidor, será un milagro. Casiopea resopló. Archie siente que lo hemos abandonado, señaló. Siempre fue vengativo. Perseo gruñó. No creo que a Heyer le guste. Lo permitirá, replicó Cassie. Arcturus no es uno de los que luchan contra nosotros. Hablaré con él. Perseo simplemente negó con la cabeza, evidentemente disgustado por su decisión. Entonces te dejo con eso, respondió. Solo vine a avisarte que estaré fuera por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Perseo se encogió de hombros. No lo sé, pero espero que no por mucho tiempo. Casiopea asintió entendiendo. Nunca fue fácil imaginar cuánto tiempo tomaría hasta que Heyer quedara satisfecho. Te veré cuando regreses. Perseo no dijo nada, pero asintió y echó una última mirada a su padre antes de despedirse. Para ser un hombre adulto, el mayor de sus hermanos era bastante amargado e infantil, y Casiopea podía entender por qué su padre hablaba también de Arturo. El hermano menor era negro de pies a cabeza. De voluntad fuerte, decidido y despiadado, todo ello con el beneficio de una mente brillante. Perseo compartía algunos de esos rasgos, pero era débil en comparación con Arturo. El joven Perseo negro había sido fácilmente manipulado por Casiopea, convencido de unirse a ella en su aventura aquí, y sin cuestionarlo. Ella simplemente le había dicho lo que debía creer, y él había hecho las maletas y la había seguido como una oveja. Arcturus no lo había hecho. A pesar de saber que eso crearía una ruptura entre él y el resto de la familia, se mantuvo firme en su creencia, inquebrantable, y si sobrevivía a la guerra, sería un excelente Lord Black. Con un suspiro, Casiopea besó a su padre en la mejilla y lo dejó descansar. Él seguiría durmiendo durante horas y permanecer en sus aposentos, permitiendo que su mente reflexionara sobre todo lo que había sucedido y lo que estaba por venir, solo la frustraría. No, sus esfuerzos se emplearían mejor en prepararse para la próxima vez que se encontrara con Harry Evans, y si decidía seguir adelante con sus planes de hacer una última visita a su hermano y hermana en Gran Bretaña, ese encuentro podría llegar más temprano que tarde. Romper. Después de haber pasado la mayor parte de los últimos meses fuera de Gran Bretaña, Harry se había perdido muchas cosas. Cuando finalmente regresó a casa después de su citación a las cámaras de la IGU para discutir cómo progresaría la guerra con la participación de los rusos, se encontró con una gran pila de correos sin abrir. Había cartas de los Potter, de Augusta, Poppy e incluso de Tiberius informando a Harry de sus próximas nupcias, pero una ciertamente había despertado su curiosidad. Había llegado adjunto a un paquete especial, la nota era breve pero lo llenaba de emoción. De los 50 que hemos hecho, deberías tener el primero. Dentro del envoltorio del paquete había una escoba, una de un estilo mucho más antiguo que el que Harry estaba acostumbrado a volar, pero la madera oscura había sido pulida al más alto nivel y las letras doradas brillaban en contraste. Nimbus 100. Harry sabía que esta inversión valdría la pena, pero no estaba preparado para la nostalgia que lo invadió.
Recordó cuando recibió su Nimbus 2000 durante su primer año en Hogwarts, y esto no se sintió menos especial, tanto que se vio obligado a aventurarse al callejón Diagon para ver por sí mismo la exhibición en la ventana de suministros de calidad para Quidditch. Le trajo a los labios una sonrisa que ya se había convertido en rara, y por primera vez desde que tenía memoria, sintió como si algo estuviera bien en el mundo, que el lugar de donde había venido todavía estaba en el horizonte. ¿Estás pensando en comprar uno? Una voz interrumpió sus pensamientos. Harry se giró para ver a Charles Potter mirando apreciativamente la escoba y negó con la cabeza. Ya tengo uno, respondió. Charles resopló. ¿Por qué tengo la impresión de que esta es una de las empresas en las que usted invirtió? Porque lo es, confirmó Harry. Soy dueño del 49%. Charles se rió entre dientes y le dio una palmada juguetona en el hombro a Harry. Por supuesto que sí, dijo divertido. Los dos permanecieron en silencio por un momento mientras continuaban mirando por la ventana, aunque ninguno de los dos estaba concentrado en la escoba. Solo quería darte las gracias, Harry, dijo Charles con sinceridad. Papá dijo que si no fuera por ti, bueno, ya sabes. Harry asintió entendiendo. Hice lo que era necesario, explicó. Lo hiciste, asintió Charles, y por tu culpa él volvió a casa. Mamá todavía quiere patearte el trasero, pero esa es su manera de lidiar con esto. Deberías visitarla, aunque sea para asegurarse de que estás bien. Harry se rió. Lo haré, prometió. Por cómo van las cosas, espero que haya tranquilidad durante un tiempo. Hasta que me llamen para una reunión con el nuevo jefe de departamento, estoy de baja. ¿De permiso? Harry asintió. El hombre que ha asumido el cargo tiene sus propias ideas sobre cómo quiere que funcionen las cosas. Supongo que lo ha estado considerando durante años y, con su propio equipo detrás de él, no sé qué sucederá. Suena siniestro. Lo es, suspiró Harry, pero no es asunto mío. Simplemente estoy contento de estar en casa por ahora. Entonces, ¿estarás en la boda de Ogden? No me lo perdería, se rió Harry. Solo me sorprende que ese idiota haya encontrado a alguien que pueda soportarlo. Yo también, convino Charles. De todos modos, tengo que ir a Hogwarts. Dumbledore quiere evaluarme en la transfiguración basada en el carbono. Responde tus cartas, Harry. Hay mucha gente preocupada por ti, especialmente cierto escocés. ¿Minerva? Charles asintió. Ella no ha sido ella misma últimamente. No sé qué le pasa, pero si alguien puede arreglarlo, eres tú. Con una última palmadita en el hombro, Charles se dirigió hacia el punto de aparición, dejando a un confundido Harry a su paso. ¿Qué le pasaba a Minerva? Siguiendo los pasos de Charles, Harry regresó a casa y al lugar donde había dejado su pila de cartas. Al revisarlo 2 veces, no encontró ni una sola misiva de Minerva y eso preocupó profundamente a Harry. Ella nunca dejaba de escribirle mientras él estaba fuera, incluso si era para brindarle un resumen de lo que estaba sucediendo en Hogwarts. La última vez que se habían visto no había terminado en los mejores términos, pero Harry no esperaba quedarse fuera. Había decidido que ya no quería hablar con él después de haber visto su temperamento con sus propios ojos. ¿Qué debía pensar de él ahora? Sacudiendo la cabeza, decidió que llegaría al fondo del asunto, pero que primero necesitaba ducharse. Siendo un mago, nunca se privó de su higiene, pero no había nada que pudiera superar una ducha prolongada. Ni siquiera los mejores productos de limpieza pueden igualar la sensación de frotarse en una cascada de agua caliente. Cuando terminó, se vistió. Era temprano en la noche y las lecciones en Hogwarts habían terminado por ese día, y con eso en mente, Harry se dirigió hacia la puerta principal, solo para detenerse cuando alguien tocó el timbre. Con el ceño fruncido, sacó su varita. La gente no lo visitaba sin una invitación suya. Ni siquiera los habitantes del pueblo podían hacerlo. Este era su lugar de escape y había lanzado hechizos aquí para asegurarse de que nadie lo molestara. La campana sonó de nuevo y Harry miró a través de la mirilla que había instalado en la puerta principal, con una sonrisa tirando de sus labios cuando vio quién era. ¿Minerva? Preguntó mientras la abría, sorprendido por su apariencia. Venía a buscarte. ¿Lo estabas? Preguntó la mujer, aparentemente aliviada pero de alguna manera sin creerle tampoco. Harry asintió mientras le hacía un gesto para que entrara. Cuando lo hizo, él cerró la puerta y los dos simplemente se miraron el uno al otro por un momento antes de que Minerva hablara. Lo siento, Harry, susurró. ¿Lo sientes? Preguntó Harry confundido. Minerva asintió. No debería haber intentado detenerte, debería haber. Harry la interrumpió tirando de la mujer hacia sus brazos. Si no me hubieras detenido, tu carrera habría terminado y yo estaría pudriéndose en Azkaban, señaló.
No debería haber perdido los estribos, pero cuando se trata de él, no puedo evitarlo. Lo mataré un día, pero no arruinaré mi vida por hacerlo. Minerva tragó saliva profundamente. ¿Lo harás, no? ¿Matarlo? Aunque sea lo último que haga, dijo Harry con firmeza. Minerva lo miró con tristeza. Ojalá no tuvieras que hacerlo, murmuró. Ojalá no tuvieras que hacer nada de esto. Alguien tiene que hacerlo, respondió Harry encogiéndose de hombros. Si nadie contraataca, Grindelwald habrá ganado, y entonces Tom también ganará. Lo sé, Harry, pero tengo derecho a desear que fuera otra persona, ¿no? Harry asintió. Realmente no he pensado en cómo esto te afecta, dijo en tono de disculpa. La mayoría de los días puedo soportarlo, pero hay otros en los que tengo dificultades, explicó Minerva. Me aterra que alguien del ministerio llegue y me diga que estás muerto, o que desaparecerás y nadie sabrá qué te ha pasado. Es duro, Harry, dijo con voz entrecortada. Es duro para mí conocerte como te conozco y pensar en ti ahí fuera haciendo lo que estás haciendo. Lo sé, lo consoló Harry. No puedo prometer nada, pero sigo aquí. Con todas las cosas a las que me he enfrentado, debería haber muerto varias veces, pero no es así. Si hay algo en lo que soy bueno, es en sobrevivir contra viento y marea. Eso no me hace sentir mejor, resopló Minerva, aunque se le formó un esbozo de sonrisa. Es lo mejor que puedo hacer. Lo sé, suspiró Minerva. No me impedirá preocuparme por ti. Simplemente no quiero que te hagan daño o que acabes en Azkaban. Nunca lo elegiría a él por encima de ti, Harry. Sé lo que hizo y en lo que se convertirá. No podía dejar que lo echaras todo a perder por él. Entonces, fue una suerte que me detuvieras, señaló Harry. Yo lo habría matado. Soy yo quien debería sentirlo. No quería que vieras ese lado mío. No es que no pueda fingir que no existe, Harry, respondió Minerva con calma. Eres el hombre más dulce y cariñoso que conozco, pero si no tuvieras ese otro lado tuyo, no estarías vivo ahora. Eso no significa que te tenga que gustar. ¿Es lo que eres, se encogió de hombros Minerva, o en lo que el mundo te ha convertido? ¿Crees que estarías haciendo lo que haces si no fuera por todo lo demás que te ha sucedido? Harry frunció el ceño pensativamente antes de negar con la cabeza. No, probablemente estaría jugando Quidditch o sería un auror. O un profesor. ¿Un profesor? Creo que serías bueno en eso y creo que tienes mucho que enseñar. Es cierto, pero entonces tendría que aguantar a adolescentes quejumbrosos todo el día. Ya lo hice bastante mientras estuve en Hogwarts. Si no recuerdo mal, gemiste más que nadie. No lo hice, negó Harry. Ogden gimió más que yo. Minerva admitió el punto con un gesto divertido. ¿Estarás aquí para la boda? Lo haré, confirmó Harry. Estaré aquí por un tiempo mientras el departamento realiza los cambios que se implementarán. Eligieron un sustituto. Otro mago del golpe, explicó Harry. Por lo que sé, lleva mucho tiempo en esto. ¿Pero? Insistió Minerva. No lo sé, suspiró Harry. Parece bastante competente, pero ¿por qué Iván no lo incorporó a él y a su equipo al trabajo que estábamos haciendo? Quizás tenía sus reservas. No creo que Iván confiara plenamente en él. Dijo más de una vez que yo era el único del que sabía con certeza que no estaba filtrando información. Entonces deberías tener cuidado, le instó Minerva. Si no es de fiar. No hay mucho que pueda hacer, interrumpió Harry. Iván me dejó todos los archivos importantes en su testamento, aunque nadie más lo sabe. Entonces, su sustituto ni siquiera sabrá quiénes son los que trabajan bajo su mando. Aparte del nombre operativo. Creo que es mejor que se mantenga así, por si acaso. Estoy de acuerdo, respondió Minerva. ¿Crees que está trabajando para Grindelwald? Harry negó con la cabeza. No lo creo, pero no lo conozco. Minerva dejó escapar un profundo suspiro. Nada puede ser fácil para ti, ¿verdad? No, resopló Harry. ¿Té? Minerva asintió agradecida y siguió a Harry hasta la cocina. Vaya, qué grande eres. Teseo ladró emocionado al ver a la mujer mientras rebotaba a lo ancho de su bolso. Sabía que serías guapo, susurró Minerva, pasando los dedos por sus plumas. ¿Te está malcriando? Harry solo pudo sacudir la cabeza, provocando una mirada fulminante del escocés mientras sonreía. No podía decir que Teseo era un malcriado, pero nunca le faltaba nada. Sin embargo, eso no impidió que Minerva le diera un regalo de su jarra. Harry no sabía si era porque Minerva había sido quien lo había comprado, pero a Teseo siempre le había gustado más que a los demás, y ciertamente era mucho más gentil al aceptar comida de ella. El caballero perfecto, declaró la mujer, y el búho se pavoneó ante el afecto. No es tan amable con nadie más, explicó Harry. Ogden parece pensar que Teseo intenta arrancarle los dedos a propósito.
Tiberio es dramático, dijo Minerva con desdén antes de adoptar una expresión de timidez. ¿Me llevarás a la boda? Por más reservada que hubiera sido su pregunta, seguía siendo la misma mujer franca que Harry había llegado a admirar. Solo si quieres. Minerva asintió, sonriendo cálidamente por primera vez desde que había llegado. Esta fue una mejora por la que Harry estaba agradecido, y aunque había una parte de él que deseaba haber logrado matar a Tom, quizás había sido mejor que no lo hubiera hecho. O tal vez no, murmuró internamente. Con lo que Tom podía llegar a ser, no disfrutaba de dejar nada al azar con el chico. No es que pensara que Minerva o Armando lo decepcionarían. Ambos observaban a Tom de cerca, pero Harry sabía que nunca podrían hacerlo lo suficientemente de cerca. Tom Riddle encontraría una vía para llegar a su destino. Lo único que Harry había aprendido sobre su némesis a lo largo de los años era que Lord Voldemort siempre encontraba la manera, y sin importar lo que Harry ni nadie más hiciera, eso nunca cambiaría. Por ahora, sin embargo, Harry volvió a centrar su atención en el urgente asunto de Grindelwald. Si se producía una pausa en la lucha, como sospechaba, no tenía otro propósito que dar tiempo a los muggles para terminar sus propios preparativos para la guerra, algo que él poco podía hacer por evitar. Aún así, solo porque Ghost quería repensar las cosas, no significaba que Harry tuviera que permanecer inactivo, ¿verdad? Fin del capítulo.